¿Por qué todos los judíos que conozco son multimillonarios? La verdad es que yo creo que hay diferentes claves del éxito económico en los judíos. Las he resumido en 5, yo creo que hay más. Esta palabra es el éxito de los startups en Israel. La chutzpah. Chutzpah es como el descaro. O sea, mi esposa llegó a Israel y se quedó en shock que la gente le discute al profesor, los niños, peleándose con el profesor, y el profesor les sigue la pelea de lo que está enseñando el profesor. Cállate y escucha lo que dice. No, ahí no funciona así. ¿Qué tendría que hacer yo, qué se me tendría en cuenta para poder hacer negocios con judíos? Para mí una regla de los negocios es nunca te asocies a él. Hay grandes sabios y santos de la historia de la tradición judía que se sabe que eran multimillonarios. Abraham era millonario, Isaac era millonario, Jacob era millonario, José era millonario. Todos al final tienen historias de éxito económico, lo que hace que yo creo que en el subconsciente colectivo la palabra dinero ya no se ve como algo negativo. La palabra rico ya no se ve como algo malo. Buenas, Daniel, bienvenido, estamos grabando. Muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de sentarme contigo, ¿eh? Yo también, la verdad. Tengo mucha curiosidad y voy a empezar por una pregunta que lleva mucho tiempo inquietándome. Vamos. ¿Por qué todos los judíos que conozco son multimillonarios? La verdad es que yo creo que hay diferentes claves del éxito económico en los judíos. Las he resumido en 5, pero creo que hay más. Y si empezamos por la primera, yo creo que es la relación con el dinero. Creo que ha sido la única religión o de las pocas religiones que históricamente no han visto el dinero como algo malo, sino como algo bueno. No hay votos de pobreza en el judaísmo, no se ve al pobre como mejor o más santo. A veces puede ser incluso lo contrario. Hay grandes sabios y santos de la historia de la tradición judía que se sabe que eran multimillonarios, empezando por todos los patriarcas. Abraham era millonario, Isaac era millonario, Jacob era millonario, José era millonario. Todos al final tienen historias de éxito económico, lo que hace que yo creo que en el subconsciente colectivo la palabra dinero ya no se ve como algo negativo. La palabra rico ya no se ve como algo malo. Yo que he nacido, por ejemplo, en España, aquí es diferente. El que tiene mucho dinero, empieza a sospechar. Allí el que tiene mucho dinero, pues qué bueno, qué bien. La comunidad judía está muy sustentada y ayudada por las personas de dinero, pudientes. Creo que esa es la segunda clave, el dar. Yo no sé si se sabe, pero por ejemplo el mayor donador ahora de los Estados Unidos, judío. Los judíos dan cantidades absurdas de dinero para ayudas, construyen hospitales. Y yo creo que el dar te pone en un nivel de conciencia diferente. Cuando estás todo el tiempo recibiendo, a ver qué el gobierno me va a dar, o a ver qué el seguro social me da, o a ver qué esto, o a ver... Buscar recibir, a la corta te enriquece un poquito, a la larga te empobrece porque estás limitado. Pero cuando tú eres el dador, eso eleva tu nivel de conciencia en cuanto al dinero. Yo puedo dar. Antes de continuar, este podcast está patrocinado por Conquer Blogs. Sé que muchos de ustedes soñarían con tener un empleo remoto, con salarios altos y en una industria donde las tasas de desempleo son prácticamente inexistentes. Es normal que busques algo así. El coste de vida no para de subir, desde la gasolina, la cesta de la compra, hasta salir a tomar algo con tu pareja. La vida se está poniendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. Probablemente llevas cobrando lo mismo durante los últimos, 3 años. Nos estamos empobreciendo y puede que te hayas planteado alternativas ya. Recortar costes, irte a vivir a las afueras de la ciudad, dejar de salir a comer fuera con tu chica. Pero lo cierto es que también podrías ir al ataque y tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada. La buena noticia es que hay alternativas, por eso quiero hablarte de una profesión que puedes aprender desde casa, sin experiencia previa, sin ser un crack de la tecnología y que está muy bien remunerada y con tasas de desempleo, como decía, muy, muy bajas. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya ha estado aquí sentado, nos prepare una clase de 15 minutos donde vas a entender si esto es para ti o no, los beneficios que tiene y cómo podrías aprenderla. Vamos a dejar el enlace a la clase gratuita de 15 minutos en la descripción y ahora sí, continuamos con el podcast. Hay una cultura muy grande de dar, hasta el punto de que hace poco tuve una discusión con alguien que en la mesa mi madre dijo a mis hijos, así ya está educando a sus nietos,
Cuanto más deis, más vais a tener. Y había una persona al lado que dijo, ¿cómo? ¿Qué lógica tiene eso? Que una persona da y tenga más. Y bueno, después de una discusión con él le dije, ¿a quién le va mejor, a mi madre o a ti? Dijo, a tu madre. Quizás tendríamos algo que aprender de ella. Entonces, creo que esta es otra clave. Y después yo creo que hay muchos motivos históricos. Antes de empezar, hemos hablado un poquito de Israel. Por ejemplo, Israel, que es uno de los países con más startups per cápita del mundo. Tel Aviv es la ciudad con más startups per cápita del mundo, con más unicornios del mundo. Yo creo que todo esto nace de una mentalidad. Y es una mentalidad que se ha creado también con el tiempo, que es una mentalidad de necesidad. La gran mayoría de startups nacen de una necesidad. Cuando tú le preguntas a alguien que creó un startup, ¿cómo lo creaste? Siempre hay una historia de urgencia, de necesidad, de supervivencia. Es que si no creábamos esta seguridad para nuestros sistemas, la cantidad de hackers, ¿sí?, iraníes o de otros lugares intentando hackear esto era absurda. Entonces tuvimos que inventar algo. Y ese tuvimos que inventar algo se termina convirtiendo en una adquisición por 32.000 millones de dólares de Microsoft, por ejemplo. Entonces, un pueblo que vive sin una necesidad muy grande de subsistir y de crear un poder independiente para que no le persigan o para tener un lugar, no tiene el mismo hambre de crear, de aportar, de crecer, de producir. Yo creo que el pueblo judío lo ha tenido por siglos y eso es algo que se mantiene. Cuando tú hablas con un judío de emprendimiento, lo que ves es hambre. No hay miedo, no hay eso de pasar de asalariado a emprendedor. Esa conversación casi no existe. Yo personalmente, por ejemplo, y no creo que ser asalariado sea algo malo. De hecho, hay asalariados muy ricos y son estigmas que tenemos. Pero yo, por ejemplo, nunca me vi trabajando, y no lo digo con ningún tipo de desprecio, por 1.500 euros, 2.000 euros al mes. Es algo que nunca me vi, porque en mi entorno no es algo que se haya dado. Entonces, creo que otra clave es el entorno. Cuando hay una comunidad que todos se conocen a todos, estamos expuestos. Estamos expuestos a que este chico acaba de vender un startup por, no sé, 3.000 millones de dólares. Es el que fue contigo a la escuela. No es igual que tú. Es igual que tú. Claro. Él puede, yo también puedo. Es la fuerza de la comunidad, de una comunidad que al final está interesada en crecer, está interesada en hacer y en crear y en aportar. Y ves, él puede, yo también puedo. Porque entiendo que en el mundo judío se entiende de alguna forma como una gran comunidad segmentada en pequeñas comunidades, donde esas pequeñas comunidades son muy importantes para determinar tu camino y tu vida. Totalmente. Vale. O sea, para nosotros la comunidad lo es todo. O sea, el sentimiento de pueblo que tenemos es muy fuerte. O sea, un judío que se encuentra con otro judío en un lugar nunca se han visto, en segundos conectan como si fueran familia. Vale. Porque al final nos vemos como una gran familia. Claro. Y eso también hace, porque, por ejemplo, vengo de la Ciudad de México ahora, hay una comunidad muy grande ahí, y yo veo cómo entre ellos se ayudan mucho. Incluso que darle empleo a alguien que no es de la comunidad te puede costar la mitad, para ayudar al hijo va a emplear al de la comunidad. Porque al final se ayudan y eso hace que el nivel de todo crezca, el nivel de los negocios se vea diferente, porque son personas que no solamente se ayudan en el sentido de dar empleo, se ayudan en el sentido de dar empleo y enseñar y capacitar, donde el éxito no está mal visto. Si yo te enseñé y te capacité y tú mañana vas a hacer otra compañía y vas a tener éxito, no está mal. Tu éxito es el éxito de mi comunidad, por lo tanto es mi éxito. Y al final... Y al final tiene todo el sentido del mundo, porque en España toda la división que podemos observar claramente saliendo a la calle, de feminista contra no feminista, del Barça contra el Madrid, los altos contra los bajitos, de repente si un ente nos persiguiera a todos, esas diferencias se desdibujan y tiendes a la unión absoluta
para, sí, pues por la supervivencia, ¿no? Totalmente. De ese grupo. No quiero decir y poner una imagen que no es de que estamos súper unidos, porque también hay divisiones, peleas, grupos, subgrupos, unos se odian a los otros. Somos seres humanos, ¿sí? No, somos normales igual que todos, pero tienes razón que el nivel de unidad comparado con otros grupos es mucho más grande y mucho se da esto. Yo lo he visto con mis ojos como justo ahora. Tengo un amigo que hace 5 años adquirió gran parte de las acciones de una empresa de caramelos en una ciudad que se llama Sderot, que en el 7 de octubre fue casi conquistada. Vale. Y destruida. Tener una fábrica ahí en estos tiempos es terrible. A nivel de negocios, ya no digo... Claro. No estoy hablando ni siquiera ni de política, ni de moral, ni de nada. A nivel de negocios, tener un negocio ahí es malo. En los últimos 5 años la llevó de 20 millones de shekel. Estamos hablando de... Para que entiendas, hoy en día $3. Un dólar son 3 shekel. Vale. ¿Ok? Entonces, de 20 millones de shekel, en 5 años la pasó a 2.000 millones de shekel. En medio de guerra, en medio de... Y te tienes que preguntar, ¿quién invierte en eso? Porque son inversores que la han hecho crecer, obviamente, y la idea lo que él hace es tomar empresas pequeñitas y las hace internacionales. Entonces, ¿quién invierte en un negocio en estas épocas? Es una locura. Y si miras 5 años atrás ha pasado de todo. Tenemos corona, Y una de las cosas que él hizo cuando la vendió, porque ahora la acabo de vender, es traer a todos los inversores. Y lo vi, como él agradecía a los inversores. Habéis creído en mí en los peores momentos. Pero creo que justo por eso creísteis en mí, porque eran los peores momentos. Dije, vamos a ayudar, vamos a apoyar. Entonces, al final yo creo que una comunidad que se apoya, no importa si es la judía o es la china o es cualquiera, tiene una probabilidad de éxito mucho, pero que mucho más grande. Vale. Entonces, tenemos claro que en el mundo judío existen estas redes de apoyo, pero ¿en qué términos se dan apoyo? ¿Hablamos de financiación? ¿Hablamos de dar trabajo? ¿Qué más? Porque los chinos, por ejemplo, es conocido que se prestan dinero para poder emprender y demás. En el mundo judío, ¿cómo funciona? Yo creo que hay de todo. Lo primero es dar en el sentido de formación. Vale. Ven que te enseño. Te mentorizan. Te mentorizan mucho. Y además les encanta. O sea, tú vas a un... Anteayer acabo de hablar con mi primo y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Vende en Mercado Libre. Sí, es como vender en Amazon. Y le dije, ¿hay personas de la comunidad que tienen éxito en eso? Obviamente sí. ¿Sí? Gente que gana mucho dinero vendiendo en Mercado Libre. Y de hecho el dueño de Mercado Libre es judío. Y le dije, ve, toma los nombres de los 3, 4 más grandes, ve y tómate un café con ellos. ¿Cómo van a tomar? Claro que van a tomar un café contigo. Ven un joven que quiere, y no les digas, yo soy un gran empresario, dile, no, soy un joven que quiere aprender. Humildad. Y se van a tomar un café contigo porque quieren que tengas éxito. Ellos ya lo tienen todo. Ya lo han hecho. Y lo que les queda es ayudar. Y no solamente los judíos hacen eso. O sea, si tú ves a la gente que ya ganó todo, Warren Buffett y todo esto, ¿qué hacen? Escriben libros sin ánimo de lucro. Yeah. Porque ¿qué les queda? Dejar un legado es lo único que les queda. Entonces, podemos aprender. Y lo primero es que ellos mentorizan. Lo segundo es inversión. Obviamente, el ejemplo que te he dado de este amigo, en el peor momento vinieron inversores y le salvaron. Y le ayudaron. Y bueno, al final es cuando hay grandes inversores que han invertido en ti, después es mucho más fácil conseguir otros inversores. O sea, si está invertido, si está invertido, si está invertido, pues vamos a invertir también. Entonces, yo no sé si tanto con préstamo es lo que... Pero sí. Inversión. Hay un principio milenario se habla mucho de la usura de los judíos y todo eso, así que podemos hablar de eso después. Pero entre nosotros está prohibido. Entre familias está prohibido prestar con usura. Hay que prestar, hay que ayudar a la persona y creo que sí hay mucho de eso. A mí no me ha faltado gente que en momentos difíciles me han dicho, Daniel, lo que necesites. Gente pudiente.
Eso te hace sentir una confianza a la hora de salir al mundo de los negocios, de salir al mundo del dinero, que sabes que tienes a alguien atrás que te está apoyando y que no vas a caer muerto ahí sin nada. O sea, tienes a alguien contigo. Entonces eso crea un suelo en el que firme, en el que pisas a la hora de hacer negocios y a la hora de hacerlo todo. ¿Y cómo es la educación en el mundo judío? Tiene un papel importante en esto también, más lo que es el dinero desde niño. Sí. Y entiendo, hace poco tengo unos amigos que nacieron en el Líbano y me hablaban un poco de la educación fenicia, ¿no? Y de la influencia y cómo pues, sus familiares les preguntan mucho por el dinero. Hablaba justo algo muy similar a lo que estabas diciendo al principio, ¿no? Que en España está mal visto y pasas con un Ferrari y de repente, este gilipollas, claro. algo hará mal, algo hará mal, ¿no? Que mafioso. Algo, sí, mafioso, narco, delincuente, algo hará mal. Y dice que sin embargo ahí que ellos cuando son dos hermanos que cuando regresan al Líbano, pues sus tíos le preguntan, oye, ¿qué negocios estás abriendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va? ¿Qué nivel de crecimiento estás teniendo? ¿Ya has conseguido esto? ¿Ya has conseguido lo otro? Y ellos notan el choque muy, muy fuerte, ¿no? A nivel educativo, desde el colegio se enseñan ciertas dotes especiales alrededor del conocimiento financiero, que aquí puedes salir puedes estudiar hasta los 24 años y no entender lo que es la TAE, básicamente. O sea, el desconocimiento es total. Allí las finanzas están presentes desde bueno, allí, en el mundo judío, las finanzas están presentes desde la educación más básica. Yo creo que, no sé si está o sea, a nivel, digamos, en las escuelas. No lo sé, para serte sincero. Pero creo que, claro, al momento que hablar de dinero no es tabú, en el momento que las conversaciones en la mesa son alrededor de empresas y alrededor de acciones y alrededor de la bolsa, y no siempre, pero se puede dar. Y yo, nací en España, yo no sabía qué era la bolsa. Yo pensaba que el dinero se ahorraba debajo de la almohada o en el banco. Y creo que hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa eso. Y desde que estoy un poquito más conectado con la comunidad, que desde los 17 años, todas esas cosas son conversaciones normales. No guardes el dinero nunca en el banco. Es como algo muy básico que los judíos tienen muy claro. De nuevo, no creo que hay que generalizar, porque quizás haya judíos que no sepan, pero estoy hablando a nivel general. Yo creo que hay muchas cosas que sí se hablan. Ya hay frases que mi madre siempre me dice, el que más da, más tiene. ¿Sí? Invierte tu dinero y lo tendrás a largo plazo. No lo inviertes, te lo gastarás rápido. Cosas que me han dicho toda la vida. Es algo que para nosotros, pues, en cierto aspecto es normal. Y creo que sí que hay muchísimos códigos, pero no creo que vengan como algo formal. Creo que es algo que, como es normal, pues se habla, se aprende. Y en el momento que empiezas a ganar o empiezas a tener, o sea, cuando la gente ha empezado, por ejemplo, a ver que me va bien, muy rápido ha venido gente a decirme, oye, tienes que saber qué hacer con lo que ganas. No es solamente ganar. Hay que saber después administrar y después de esto. Son cosas que, por ejemplo, te pongo un ejemplo pequeño. La última inversión inmobiliaria que hice, la hice toda en manos de alguien. O sea, alguien vino y me dijo, oye, sé que te está yendo medianamente bien, no te dejo hasta que no adquieras una propiedad. Un amigo de la sinagoga. Tienes que adquirir una propiedad. No tengo, porque tienes. Yo te voy a enseñar cómo sí tienes. Vas al banco, haces esto, haces lo otro. Entonces creo que está allí en ese sentido, más en el sentido de familiar, en el sentido de amigos, en el sentido de... A nivel de mentalidad enfocada al trabajo duro, ¿no? Porque las cosas requieren esfuerzo, ¿no? El prosperar y el progresar en cualquier carrera profesional o en levantar un negocio de caramelos en una situación difícil y hacer 1%, pues requiere trabajo duro. También es algo muy cultural. ¿O dirías que el éxito no se basa tanto en la cultura del esfuerzo, sino más en el hacer las cosas con cabeza, en el configurarte con las ideas adecuadas, tener los contactos que tocan?
yo creo que va más por la segunda vía, no por el trabajo duro. O sea, dirías que los judíos no trabajan excesivamente duro. Yo creo que hay de todo. Vale. Creo que hay de todo. Conozco gente que trabaja durísimo, pero no creo que te vaya a decir el trabajo duro es la clave. Vale. No lo creo. Interesante. O sea, todos van a decirte que es importante entregarte, importante trabajar, pero yo no creo que ninguno te va a decir que el trabajo duro es lo más importante que hay. Pero ninguno. O sea, de los que yo conozco, ¿eh? Quizás hay gente que sí. Pero yo creo que es más un tema de mentalidad, un tema de propósito. ¿Para qué haces el dinero? ¿Para qué quieres todo ese dinero? ¿Cuál es tu drive? Creo que eso es lo más que más escucho. ¿Y cuál es la respuesta normalmente? ¿Para qué quieren los judíos por lo general el dinero? De nuevo, sin generalizar, la última conversación que tuve con este empresario que acaba de vender, le dije que estaba haciendo algunas cosas y me dijo lo siguiente: todo lo que hagas para hacer bien, todo lo que hagas por el pueblo, en el sentido por la comunidad, te va a ir bien. Tienes que hacer las cosas con sentido, con propósito. Por ejemplo, estos caramelos se convirtieron en caramelos de vitaminas, caramelos de fármacos, porque él pensaba que los caramelos no tienen ningún propósito, no sirven para nada, para dañar a la gente. Entonces su idea era: voy a convertir algo que daña a la gente en algo que hace bien a la gente. Y voy a hacerlo en la zona más difícil del país, para ayudar a la gente de la periferia. Porque claro, en Tel Aviv, sí, claro. que sé. Entonces, él me dijo: todo lo que hagas para ayudar a la comunidad te va a salir bien. Porque la persona que ayuda está en manos de Dios. Y hay mucha fe. Y es una persona que no es tan religiosa, pero aún así mantiene la fe de que dar es la clave del éxito. Y cuando tú tienes un propósito en lo que haces, más allá de comer bien, vivir bien y el lujo, que también viene, pero no creo que tenga que ser el propósito. El propósito es construir, crear, expandir, siempre hacer algo y servir a algo que sea más grande que tú. Sirve a algo más grande que tú y al final lo que estás haciendo es un acto de amor, y el amor es el motor más grande que existe para todo. Con amor nosotros creamos civilizaciones. Por amor nos casamos, por amor tenemos relaciones, por amor tenemos hijos. Y con amor criamos generaciones enteras. Lo mismo es con los negocios. Tú tienes una pasión, quieres ayudar, tienes una idea, quieres ir a por ello. Es otro mundo. Pero si lo haces por ti solamente, el lujo 2 días, después te cansas. ¿De qué lujo no nos cansamos? Pero cuando estás dando, sabes que eres útil. Yo creo que el dar es la clave. Y al final es lo que he visto muchísimo. Que hay mucho: voy a crear patrimonio, voy a hacer dinero para hacer algo más. Nunca se queda ahí. ¿Sí? No es voy a hacer dinero para comprarme un Lambo. No, o sea, puede existir, pero no creo que ese sea el drive en general, sino que hay algo mucho más profundo, de servir a algo más. A la hora de emprender en el mundo judío, ¿es muy común ver sociedades o suelen ser muy individualistas? No, es muy común. Es muy común, ¿verdad? Sí, mucho. O sea, emprender también, de cierta manera, en comunidad. Bueno, en sociedades. En sociedad, claro. Totalmente. Vale. Es lo que más he visto, de hecho. Vale. Y normalmente, o prácticamente siempre, entre judíos. O sea, es difícil entrar en el círculo de los negocios y hacer negocios junto con personas judías. No creo que sea difícil. Vale. Lo que pasa que para mí una regla de los negocios es: nunca te asocies a alguien con quien no dejarías a solas a tu mujer, ¿sabes? O a tus hijos. Claro. Asóciate con gente que al final somos seres humanos. También entre judíos hay tradiciones, como en todos, ¿no? Pero al final, cuando tú eres de la misma comunidad, tu papá y su papá estudiaron juntos, fuiste a la escuela con él, o con mínimo unos años, os conocéis de esto, os conocéis de lo otro, yo creo que la tendencia es ir más allí. He hecho un ejemplo, por ahí está mi socio, que él no es judío. Vale. Entonces, cuando ves una buena persona, no importa si es judío o no. ¿Okay? Prefiero un no judío buena persona que un judío mala persona, que también hay de los dos. Entonces,
Pero al final creo que se va dando más el hacerlo en comunidad. Claro. Por un tema de cercanía, por un tema de confianza. Y que no necesariamente sea exclusión, sino decir, oye, yo necesito un perfil tecnológico, un sitio, por ejemplo, para un proyecto. La comunidad es amplia y tengo dónde elegir, entonces pudiendo elegir una persona de mi comunidad con la que ya puedo tener acceso a ciertas referencias, con la que puedo tener ciertos valores, lo que sea, en común que nos pueden ayudar a hacer que el negocio prospere, ¿por qué iba a buscar fuera? Sin ser necesariamente un sentimiento excluyente, ¿no? No es un sentimiento excluyente. Claro. Si hay un profesional que sea mejor, van a elegir al profesional. Claro. Porque al final la gente, o sea, estamos hablando de profesionales que quieren ganar. Claro. O sea, vale. Y entonces, a nivel de educación, por salir de ahí, ¿qué porcentaje, por ponerle números, en la educación judía va orientado a lo académico y qué porcentaje de importancia se le da también al componente religioso? Esto es una pregunta que depende muchísimo. Mucho, ¿no? Mucho. Claro. O sea, hay escuelas en Israel solamente académicas, cero religión. Vale. Hay escuelas que cero académico, hasta el punto de que no quieren aprender inglés. Claro. Sí, o sea, aprenden matemáticas porque hay que sumar para hacer cuentas en la religión. Si no, tampoco la aprenderían. Y después hay mucho equilibrio. Ya. Hacia aquí o hacia allá, pero claro, poner una cosa es... Claro, es que había escuchado algo de esto, algún caso, lo había escuchado del segundo ejemplo que ponías y me impresionó bastante, pero me imaginaba que no podría ser así la tónica habitual, ¿no? No, Y una pregunta, porque normalmente, ¿vale?, los judíos tienen fama de triunfar y ser muy buenos en el mundo financiero, ¿vale? Pero, por ejemplo, no tienen tanta fama de ser buenos en el mundo startup. O sea, no es tan conocido, no es tan comúnmente conocido, ¿no? ¿Dirías que hay cierta destreza especial en la parte de las finanzas o también a nivel de marketing, de ventas, son perfectamente exitosos también en otros campos diferentes, a lo mejor más creativos, más artísticos incluso? La verdad es que no te sé decir. Lo último que vi, que me impresionó bastante, hay un canal de YouTube que explica cosas con plátanos y monos. Vale. Economía. No sé si la has visto. Lo he visto alguna vez, sí. Pues hay un vídeo que vale la pena ver. Que dice, ¿por qué Israel podría controlar la economía mundial? Es muy largo, pero una de las cosas que dice es que todos los países del mundo invierten en high-tech, mucho en tecnología en Israel. Y él dice, no se saben explicar muy bien el por qué. Pero dice, ahí hay monos con cerebro grande que producen tecnología de una manera inexplicable. Hay más oficinas de Nvidia en Tel Aviv que en toda Europa. ¿Sí? Es como ejemplo. Wow. Y creo que eso se da no solo en ese campo. O sea, hay bastantes campos, el campo del cine, diferentes cosas en las que se ven y premios Nobel, hay de todo, en las que se ve que se destaca. Yo creo que no tiene tanto que ver con algo específico, yo creo que tiene que ver con una manera de pensar, una mentalidad. Creo que tiene que ver mucho con la educación, en el sentido de que por generaciones, y creo que aquí el pasado tiene muchísimo que ver. O sea, han habido religiones que han prohibido leer sus textos sagrados durante milenios, ¿sí? Siglos. Mientras que los judíos desde niños han aprendido a leer, han aprendido a escribir, han aprendido a discutir. El Talmud es un libro que, si bien hoy las conspiraciones les encanta criticarlo y hacerlo el culpable de todo el mal del mundo, es un libro que cuando los coreanos fueron a investigar Israel y el mundo judío y por qué tenía éxito, llegaron a la conclusión que este libro era el responsable del éxito. Hasta que traducieron el Talmud en coreano y se lo llevaron a Corea para estudiar Talmud. Lo que pasa es algo difícil de comprender. Pero en ese libro lo que se hace es que ves que hay niños de 13, 14, 15 años que están como estudiando una constitución y estudiando leyes que los jueces van a tener que usar. O
sea, ves a los niños estudiando, ¿qué va a pasar si el toro de una persona, ¿sí?, mata a la vaca del vecino, pero no se vio, no había testigos, y los ves en los centros de estudio discutiendo eso, discutiendo contratos matrimoniales, qué pasa si se escribió eso en el contrato, no se escribió eso. Claro, al final, y discutiendo. O sea, se estudia discutiendo. Vale. Y yo creo que ese punto es muy importante. Es interesante. Ese punto es muy importante, porque desde pequeñito lo cuestionas todo, preguntas todo, no te conformas con lo que te dicen. Incluso con cosas que sabes que son así, en el Talmud hay discusiones. O sea, por ejemplo, no sé, para entender. Nosotros hay una fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. Y es algo parecido hay Domingo de Ramos en los católicos. Vale. Como los ramos que se usan, pues nosotros en otra fecha también usamos algo parecido a un ramo. Nosotros le llamamos lulav. Vale. Y hay una fruta que es como un limón. Y todos sabemos que es un limón. Pero aún así se pregunta, ¿y por qué limón? Por esto y por esto. Ah, bueno, según esto, podría ser pimienta, no este limón. Y así las discusiones por el simple hecho de discutir y sacarle más jugo a lo que hay. Y creo que eso es una gran clave para entender que tienes a un grupo, a un colectivo, que el aprendizaje lo es todo. El preguntar, el querer ir a más y el querer entender más, lo es todo para ellos. Así han sido criados, así los abuelos han estudiado. Y aunque hoy el nieto no estudia Talmud, porque estudia en una escuela en Tel Aviv, eso está en el ambiente. Pensamiento crítico en general. Pensamiento muy crítico y muy... Le llaman en hebreo, dicen que esta palabra es el éxito de los startups en Israel. La chutzpah. Chutzpah es como el descaro. O sea, me atrevo a preguntarte, ¿pero esto por qué iba a funcionar? Y esto porque... O sea, ningún jefe ahí de un startup va a decir algo y la gente se va a quedar callada. O sea, mi esposa llegó a Israel y se quedó en shock que la gente le discute al profesor. Los niños. Llegó con 13 años. Están peleándose con el profesor y el profesor les sigue la pelea. De lo que está enseñando el profesor. Cállate y escucha lo que dice. No, ahí no funciona así. Bueno, esto al final incentiva muchísimo la creatividad. Total. Perdón que interrumpa, solo quiero recordarte que tu dinero podría estar perdiendo valor. ¿Y qué puedes hacer para que esto no ocurra? Abrir una cuenta en Bybit. Bybit es una plataforma con la que puedes invertir, ahorrar y hacer crecer tu dinero invirtiendo en productos que dan unas rentabilidades que pocas plataformas pueden ofrecer. Por ejemplo, puedes obtener hasta un 100% de tu dinero anualizado durante 7 días, pero es que también puedes solicitar la Bybit Card, con la que vas a poder conseguir hasta un 10% de cashback con tus transacciones diarias y vas a poder tener el 100% de reembolso en plataformas que todos usamos como Netflix, ChatGPT, Spotify y muchas más si potencias las recompensas de tu tarjeta. Además, Bybit está dando 20 euros de bienvenida en Bitcoin si te registras en la plataforma, así que voy a dejar en la descripción de este vídeo el link que Bybit ha preparado para la comunidad de Worldcast y ahora sí, continuamos con el podcast. En otras culturas donde no está permitido cuestionar nada. Yo recuerdo, por ejemplo, en una época que estudié fuera, tenía compañeros en clase que eran chinos, ¿no? Y recuerdo como si fuera ayer el profesor decirle, oye, les hacía una pregunta, ¿vale? Y el chino decía, I don't know. Y yo, yeah, but guess. Inténtalo, especula, ¿no? Di algo. No, I don't know. O sea, como demasiado... Les produce terror el fallar, el cuestionar, el ir un pasito más allá, ¿no? Y al final eso también lo notas en el lado creativo, que no lo terminas de desarrollar y se ha visto. O sea, China ahora está dando un cambio muy, muy grande, pero históricamente han sido muy buenos copiando lo que ya existía, pero no hoy en día ya es otra cosa, ¿no? Sí. Y China está explotando, es otra conversación. Otro nivel. pero que históricamente a lo mejor el tener eso más arraigado les ha hecho, pues eso, copiar muy bien y seguir los pasos A, B, C, D, pero no tener esa parte creativa. Vi algo muy interesante hace unos días que me gustaría hablarlo contigo, ¿vale? Y era un gráfico que enseñaba y se veía muy clara la correlación que todos podemos intuir a nivel mundial entre el GDP, el PIB per cápita
y el número de hijos. Entonces, normalmente los países en el planeta a mayor PIB, menor número de hijos, por lo general, y al revés, ¿no? Los países con menor poder, o sea, con poblaciones con menor poder adquisitivo, tienen más hijos por lo general. Y habían, en el gráfico, entonces, había un puntito por cada uno de los países y estaban todos colocados, pues, aquí, ¿no? Pakistán o la India, muchos hijos con muy poco poder adquisitivo, y de repente aquí pues tendría Suecia, Noruega, países con mucho poder adquisitivo, pero habían dos outliers, dos puntitos que estaban totalmente separados en medio del gráfico, y eran Israel y Arabia Saudí, ¿vale? Y básicamente eran los dos únicos países que eran los outliers, y esto indica que son los dos únicos países del mundo en los que las personas a mayor éxito socioeconómico tienen mayor número de hijos, que es un patrón que no es frecuente. Esto es algo fácilmente observable, es algo que se incentiva, que la prosperidad y el éxito te invita a tener una familia grande. ¿Es cultural? Yo creo que es cultural. Los israelíes, incluso las personas no religiosas, tienen muchos hijos. Vale. O sea, es muy fácil ver familia con 4 hijos, por ejemplo. Vale. Y una persona que tiene una mente completamente liberal, medio europea, para entenderlo de alguna manera, y tiene muchos hijos. Creo que tiene que ver con el hecho de que hemos dicho antes, de que hay ideales más allá de su propia comodidad. Hay ideales que van más allá de su propia comodidad. O sea, ellos saben que es importante tener muchos hijos. No por sí mismos solamente, sino por algo más. O sea, ¿Por la comunidad? Sí. Vale. O sea, porque se entiende, por ejemplo, en Israel es casi un tema de supervivencia, el hecho de tener hijos. ¿En qué sentido? En el sentido de que si te quedas como una gran minoría y hay otro lado que tiene muchos hijos, pues te terminan absorbiendo. Vale. Hay alguien que dijo que el mayor arma, que no quiero entrar mucho, pero que su mayor arma es el útero de la mujer. En el sentido de voy a tener muchos más hijos, no yo, porque los israelíes son muy europeos y al final vamos a... Claro. Y creo que eso no es solamente ahí. O sea, al final el hecho de querer ver crecer a tu comunidad y querer ver... Yo creo que es lo que estoy pensando, pero quizás hay gente que sabe más que yo y dice otra cosa. Pero también el hecho de ver a los hijos como no como una carga, sino como algo que te trae bendición. Nosotros siempre decimos que un hijo llega con un pan bajo el brazo. Y como parte del éxito también, entiendo, sí. ¿no? El tener una familia numerosa, una familia grande. Totalmente. Es parte Es parte de ser exitoso. De ser exitoso. La familia es un pilar muy importante del éxito, yo creo, en la visión judía. Vale. El hecho de saber que estás dejando un legado. Es que otra vez lo mismo. No es solo para mí. Estoy dejando un legado. Y hay muchos que van a seguir este legado. Y sí, yo creo que hay muchos aspectos, pero al final son aspectos culturales muy fuertes que son difíciles de cambiar, como mínimo tan rápido. La secularización al final lleva 150 años más o menos. Y en 150 años, aunque hay mucho secular en el pueblo judío y personas que no son religiosas y no siguen muchas de las costumbres, pero hay mucho que se ha quedado en el colectivo, en el subconsciente colectivo. Y una de esas es el tener muchos hijos, sin duda. ¿En el mundo judío las mujeres tienen un rol activo en los negocios? Sí, muy grande. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Y de hecho, incluso en los ortodoxos, las mujeres son las que trabajan. Ahora entraremos a explicar la diferencia. Sí. Pero las mujeres tienen un rol muy grande en los negocios. Muy grande, sí. Quizás... o sea, con total independencia. Perfiles de empresaria es común verlos. Mujeres emprendedoras. Sí. En los religiosos, emprendedoras, ¿no? Vale. Trabajadoras, sí. Vale. Y en el resto, yo creo que sí. Que hay mucho lugar a que las mujeres trabajen. Vale. O sea, no veo que sea algo mal visto. Quizás hace un tiempo sí. Y también depende de dónde venga los judíos, con qué mentalidad. Vale. Debe haber diferentes. Pero sí, yo, o sea, por ejemplo, hace poco di una charla para empresarios judíos de la comunidad. Había mujeres. Algo normal, ¿no? Vale.
O sea Oye, que quizás... Antes de continuar, Dani, que se me olvidaba, un regalo para ti. Wow. De una marca que tengo de electrónica, estamos en retail, en un montón de puntos de venta. Y nada, y llevas un power bank. ¿Cómo se llama la ¿vale? marca? Blackbyte. 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 Sí. Muchísimas Nada, gracias. estamos entrando ahí en diferentes países y demás. Y muy bien. Gracias. Vaya Está. país, ¿eh? Espero que lo disfrutes. Muy bien. Me decías que diste una conferencia y que habían mujeres, y ya, ¿no? Sí. Con total normalidad. Normal. Vale. O sea, había menos que hombres, tengo que reconocerlo. Sí, pero bueno, como eso bastante general. Bastante general. Sí, a nivel mundial prácticamente. Sí. Sobre todo en ambientes tech, por ejemplo, en el mundo de startup. Hostia, mujeres hay muy pocas, la verdad. Sí. O todo lo relacionado con criptomonedas, finance. Bueno, es normal. Yo creo que eso es biología. Yo la verdad que interesa. también. Pero no creo que esté mal visto. Vale. Al revés. Vale. Luego, algo que me da curiosidad, a nivel de rasgos de personalidad comunes entre los judíos, ¿qué determina más la personalidad? ¿El país o que sea judío? Es decir, una persona de Argentina no tiene nada que ver con una persona pues de Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero cuando conoces judíos de diferentes partes del planeta, suelen estar, digamos, muy influidos por los rasgos de personalidad del lugar donde se han criado, o suelen crecer un poco con una personalidad más, no es una personalidad, pero entiéndeme, ¿no? Más un enfoque más judío. O sea... Te formulo la pregunta con un ejemplo, ¿vale? Sí. Yo vivo en República Dominicana y hay una mentalidad pues muy dominicana. Muy dominicana, ¿no? Y es todo bastante lento y todo el mundo está muy feliz y muy a su aire y demás. Normalmente si fueras a conocer a judíos que han nacido y crecido en Dominicana, estarían más cerca de una actitud y una forma de ver la vida como la tuya o como la del dominicano promedio. Como la mía. Como la tuya, ¿vale? Sí. O sea que se produce cierta protección también porque tiene mucha influencia los valores que se inculcan en casa. Sí. Vale. Yo creo que hay diferentes tipos de judíos que entre ellos son muy diferentes por dónde vienen. O sea, hay judíos ashkenazíes, por ejemplo, que vienen de Europa. Y hay judíos que se llaman mizrajíes, que vienen de Oriente, de todos los países árabes. Por ejemplo, mis abuelos vienen de Siria, de Alepo. Es muy diferente. Al final ves a un europeo y a un árabe. Claro. Aunque sean judíos. Pero eso porque son siglos que han estado allí. Claro. Pero yo creo que un judío mexicano y un judío argentino y yo, somos más parecidos que lo que son un mexicano y un judío mexicano. Porque al final el hecho de que haya una cultura judía te marca. Te marca muchísimos rasgos. Al final son prácticas, son tradiciones, son costumbres, es historia, una historia conjunta. Eso te marca de una manera muy parecida. Y a mí me preguntaron hace poco en un podcast, oye, tú has escrito que tienes un papá español y una madre judía. Raro. ¿Por qué no dijiste una mamá argentina, una mamá española, una mamá? ¿Te sientes más judío que español? Yo nací en España. Y la verdad es que sí. O sea, no tengo... Parece que como me lo preguntó era como diciendo, ¿seguro que...? ¿Cómo puede ser que te sientas así? O como si fuera algo malo. Pero yo creo que todos los judíos en el mundo, no puedo hablar por todos, pero muchos judíos en el mundo se sienten judíos antes que otra cosa. A nivel de influencia en tu estilo de vida, pues tendrán más influencia que cualquier otra cosa y por lo tanto totalmente te sientes así. O sea, sí. no tiene más vuelta. Es cuestión de elegir una bandera. Es cuestión de que hay una cosa que determina tu forma de vivir y otra no tanto. Sí. Ser español, pues sí, bueno, la comida que te pueda gustar, la música que puedas escuchar, pero al final no determina tu rutina, digamos. Totalmente. Una pregunta que te quiero hacer, bueno, yo ya tengo negocios con judíos, pero partiendo de la base de que no, ¿qué tendría que hacer yo, qué se me tendría en cuenta para poder hacer negocios con judíos? Yo creo que va a depender de cada persona. O sea, no puedo poner una regla. Pero yo lo que te he dicho antes, yo creo que si tu mentalidad es una mentalidad de crecimiento, de expansión,
eres una buena persona, se puede confiar en ti. Yo creo que... O sea, que si eres una persona, no te van a poner trabas mientras seas una persona, entiendo, trabajadora. Trabajadora, fiel, Apta, profesional. preferiblemente con ciertas capacidades que sean tan escasas en el mercado que no se puedan encontrar a lo mejor, bueno, o sea, siempre se pueden encontrar, ¿no? Pero no en ese entorno que, bueno, que seas difícilmente sustituible, bueno, pues como hacer negocios en cualquier otro yo entorno, creo que, básicamente, o sea, claro, no tiene más ciencia. No hay ciencia. No hay ciencia, vale. No hay aquí es lo que has dicho antes, no es un tema de exclusión. Claro, claro. Si tú vienes preparado, vienes con mentalidad, vienes con... Al revés, se van a pelear por ti. Es un interés. ¿Cuáles son las industrias en las que más protagonismo tienen los judíos? Se dice piedra, papel y tijera. Vale. Piedra es construcción. Vale. Tijeras son telas, comercio. Vale. Son muy buenos comerciantes. Vale. Y lo último es papel. Papel son, en hebreo, papel, las acciones de la bolsa y todos los temas financieros se llaman niarot ereg. Vale, O finanzas. sea, son papeles. Finanzas, construcción y trade. Y sí, todo lo que es comercio de telas, Comercio. sí, marcas de ropa, es algo muy, muy común. En Israel es el high-tech, Claro. sin duda. Todo ese tema de los startups con el high-tech y la tecnología, y creo que así se dice en general. Si hay más, probablemente, pero esos son los temas principales. Me gustaría entrar un poco en la parte de los tipos de judíos que hay y la parte más religiosa y que nos cuentes un poco. Pero antes creo que hay mucho desconocimiento. Ahora, como te decía, yo tengo un socio judío que pasa mucho tiempo en Tel Aviv y me enseña y lo veo, ¿no? A través de, bueno, cuando hago llamadas con él y me va contando. Y creo que la vida en Tel Aviv, o supongo que en Israel en general, no es como la gente lo imagina. Sí, no vamos en camello. Claro, a eso voy, ¿no? Sí. Y que a nivel de apertura, de mentalidad, de todo, ¿no? Que todo es bastante diferente. ¿Cómo, si pudieras explicar a grandes rasgos, cómo tú vives en Tel Aviv? Yo ¿verdad? vivo es una ciudad pequeñita a 20 minutos de Tel Aviv, un cuarto de hora. Vale, ¿con qué otras ciudades del mundo podríamos comparar Tel Aviv? Yo creo que cualquier ciudad cosmopolita que hay en el mundo, Barcelona, Madrid, París, Singapur. Singapur. No he estado, he estado cuando era muy pequeñito, pero me interesaría ir a Singapur. Muy chulo. Pero cualquier ciudad normal, es curiosa Tel Aviv, porque es un país en construcción. Es un país de casi menos de 80 años. Y aquí tienes un edificio de startups de miles de millones de dólares y al lado tienes una casa de hace 60 años que no han podido vender porque se están peleando los herederos. Total. Y ves primer mundo, segundo mundo. A veces digo que hay primer mundo y tercer mundo y a veces digo que algunas partes de Israel son el segundo. Yeah. Porque es tercero que está yendo para el primero. Y esa combinación es increíble de ver, porque ves el desarrollo. Es algo que es difícil de ver en otros lugares. Entonces, ¿cuál era la pregunta exacta? Sí, un poco como te preguntaba con qué compararías, con qué ciudades compararías Tel Aviv. Pero a nivel de recepción de inversión extranjera, ¿ponen barreras o es muy sencillo? No. Es decir, si yo quisiera invertir en real estate en Tel Aviv, por ejemplo, es sencillo. En real estate no sé exactamente. Quizás ahí en real estate sería un poquito más complicado porque el tema de la vivienda ahí es muy, muy difícil. Vale. Porque hay mucha gente queriendo comprar casas. Mucha escasez. Sí. Vale. Y hay el tema del derecho, la ley del retorno. O sea, quién puede vivir allí. Y eso creo que puede ser que esté un poquito más controlado. Supongo que podrías, al final. Si quieres invertir, pero quizás el real estate es el punto menos. Pero si quisieras invertir en empresas y en cosas así... Te abren las puertas de par en par. Sí. Bueno, yo no sé si abren a cualquier persona, la verdad te digo, pero si es una persona seria, conocida, que les interesa, no creo que haya ningún problema. Entiendo que siempre es un plus llegar con cierto grado de referimiento, ¿no? Sí, hay mucho de eso. Claro. O sea, hay una broma que hacemos que para fijar la hora en el médico, la gente en vez de entrar a la aplicación y fijar, llama
al que es amigo del presidente del hospital donde está el médico. Vale. Es algo que... Pero es representativo este chiste. Es representativo totalmente. Funciona muy así. Sí, funciona todo. Y se recurre a los contactos. O sea, tú, por ejemplo, ahora mismo en tu posición actual, ¿tienes esa sensación, independientemente de que lo vayas a ejecutar o no, de que podrías ponerte en contacto si quisieras con totalmente personas de repente con posiciones muy privilegiadas en Wall Street? Podría llegar. Que estás a dos contactos, dos nodos y podrías llegar. Sí. Y te recibirían. No lo sé. Eso ya va a Pero probablemente, ¿no? O sea, hay disposición. Depende para qué. O sea, no es algo que es así tan fácil, ¿sí? Claro. O sea, al final no son personas que... Todas esas personas no regalan ni su dinero ni su tiempo, pero claro. Si ellos ven que hay una necesidad, si ellos ven que hay algo importante, yo creo que ahora mismo... Digamos... Yo tampoco estoy en un lugar que todo el mundo está. O sea, sí soy una persona que tiene bastantes contactos. Pero creo que al final se puede lograr. Cualquier persona puede intentar... Claro, pero si nos cambiáramos el puesto, por ejemplo, y tú fueras el presentador de este podcast y tuvieras este podcast y quisieras sentar a grandes empresarios del mundo judío y demás, fácil. Lo tendrías súper fácil, ¿verdad? Para llegar a esos contactos. Yo creo. Sí. Vale. Interesante. Si fueran tus números y... Sí, o sea, con cierta ya repercusión, pero que a veces para nosotros es como una pelea el conseguir a ciertos perfiles, pero vale, entiendo. Redes de apoyo al final. Hay muchas redes de apoyo. Súper. Yo creo que es algo que, lo digo aquí en estas alturas del podcast, porque sé que hay mucha gente que... Bueno, mi experiencia en otros podcasts ha sido con los comentarios un poco negativa por el hecho de ser judío. Vale. Yo creo que la gente puede elegir. Ahora puede tomar la decisión y elegir si aprender y aplicar o quedarse con el recelo y decir, bueno, tienen el poder de Satanás y por eso les va bien, y quedarse en el sofá de su casa. Total. Que es lo que hace la mayoría, por desgracia. Sí, con todo en general. Con todo. Sí. Es fácil buscar excusas y no... Totalmente. Y no esforzarse. Y Satanás siempre está dispuesto a llevarse la culpa y dejarte en el sofá, así que... Total. ¿Tipos de judíos? Tipos de judíos. La verdad es que hay muchísimos tipos de judíos. Podemos empezar a dividir a nivel étnico. Vamos a empezar por explicar, por lo menos desde tu... Bueno, en términos generales y desde tu punto de vista, explicar qué es ser judío. ¿Qué es ser judío? Sí. Bueno, esa discusión fue discutida muy fuerte antes de la fundación del Estado de Israel y después de la Segunda Guerra Mundial. Porque Hitler decidió que judío es quien tenga o de padre y de madre 4 generaciones arriba alguien judío. Y después en el Estado de Israel usaron eso para darle derecho al retorno a ese país o sea, según esos parámetros. El judaísmo no lo ve así. El judaísmo yo siempre digo que es una étnica religiosa. Vale. Por un lado es una etnia, por otro lado es una religión, y la etnia y la religión no están separadas. Hasta el punto de que, para nosotros, un judío es alguien que nació de una mamá judía. Si alguien tiene un papá judío y una mamá no judía, no es judío según el judaísmo. Vale. Eso es importante. Por otro lado, alguien que nació en la China, o en Suecia, o en cualquier lugar del mundo, se puede convertir al judaísmo a través de la religión y es parte del pueblo judío. ¿Sí? Sí. Entonces, no hay que solamente practicar la religión, es como hay que acceder a la religión. Pero la condición es la práctica. O sea, tiene que haber comportamiento judío para ser aceptado. Ahora, esto depende también de qué tipo de judaísmo. Hay diferentes tipos de judaísmo. Está el ortodoxo, está el conservador, está el reformista, a rasgos generales. Pero todos te requieren algo así como una conversión que pasa por... Cada uno tiene pues sus diferentes niveles de compromiso, ¿no? Con esa religión, con esa tradición o con esas prácticas. Pero sí creo que todos te la requieren. ¿A qué te refieres con comportamiento judío? Comportamiento judío me refiero a que, por ejemplo, pues el día festivo es el Shabbat, es el sábado, no es el domingo. Vale. Las fiestas que celebras pues son las fiestas judías. La dieta,
que se respeta es la dieta judía. No se come cerdo, no se come mariscos. Poco tienes que hacer aquí en España con eso. La dieta kosher se llama. Kosher. Así, las diferentes tradiciones del pueblo judío. Vale. Y cada uno pues, de estos grupos religiosos que te he dicho pues, lo enseña a su nivel, ¿no? O sea, estoy hablando objetivamente, no estoy tomando partido, sino para explicarte un poquito lo que hay. Eso hace que sea difícil. Hay mucha gente que escucho que dice, es que Netanyahu no es judío, porque es polaco. Y el nombre anterior era Milejkowski. Eso es irrelevante para el judaísmo. O sea, tú puedes ser judío y ser de cualquier lugar del mundo. No, es que tienes sangre de Házaro. Eso es completamente irrelevante. Sigue siendo judío. Esas son críticas de gente que no sabe lo que significa ser judío. Ser judío es una etnia religiosa. Puedes nacer judío, puedes convertirte al judaísmo. Y puedes tener genes judíos y no ser judío. Tu papá es judío y tienes genes judíos. Tu mamá no lo es, no eres judío. ¿Y basta o sería suficiente el tratar de conseguir la creencia por medio de la práctica? ¿En qué sentido? Desde tus ojos, por ejemplo, como Sí. judío, basta, o sea, para que tú pudieras aceptar a que alguien se convierta al judaísmo, o sea, tiene que, sus prácticas tienen que estar acompañadas de una creencia. Sí, claro. Pero no te bastaría en ningún caso que alguien trate de construir esa creencia por medio de la práctica. Sí. 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 Vale. En el sentido de que Es difícil creer en algo que desconoces. Entonces, los procesos de conversión, a lo mínimo, suelen durar 1 año. vale. ¿Y cómo funciona un proceso de conversión? Pues, básicamente, lo que está escrito en nuestros libros, el proceso de conversión es un proceso de conversión a un pueblo, no a una fe. Eso es algo muy importante. El Talmud dice que cuando alguien viene a convertirse, se le dice, oye, mira que el pueblo judío es un pueblo perseguido, un pueblo que vive oprimido. Hoy en día no es así, pero estamos hablando de lo que pasaba antes. ¿Seguro que quieres ser parte de eso? ¿Te vale la pena? Mira que hay muchas prácticas que tienes que hacer. ¿Seguro que quieres eso? Y lo primero que se hace es como decirle que no hace falta. Y cuando la persona insiste, entonces sí. Eso es muy chocante para mucha gente que piensa que el término conversión es un término de fe. Yo me convierto a tu fe. Como uno se convierte al Islam, se convierte al judaísmo. Y es muy diferente en el judaísmo. Tú no te conviertes a la fe. Quizás a través de la fe y a través de la práctica. Pero el fin es la conversión al pueblo de Israel. Porque tú puedes tener a Dios sin ser judío. Entonces no te tienes que convertir a mí para tener a Dios. Claro. Nosotros creemos que tú puedes ser cristiano, tener a Dios, ser musulmán y tener a Dios. O ser ninguna de las dos y tener a Dios. Si tú crees en Dios. Hay unos principios universales que se llaman los 7 principios universales, que es como lo mínimo que se espera de cualquier persona. Y cualquier persona puede desarrollar su relación con Dios ahí. No hace falta que sea judío. Por lo tanto, la conversión no es una conversión a Dios y a la fe. Tú puedes tener a Dios sin eso. Entonces, la conversión es una conversión a formar parte del pueblo judío. Parte del pueblo de Israel. No Israel como el Estado de Israel, sino Israel en el sentido del Israel bíblico. Y entonces, en ese sentido, hay un proceso donde nosotros le informamos que va a pasar parte de un pueblo y si quiere, si la persona insiste, se le acepta y se le empieza a enseñar la vida judía, que nosotros conocemos como los mandamientos, en hebreo las mitzvot, el sábado, el kosher, ¿sí? Todo lo que tenga que ver. Y cuando los rabinos... ¿Cuántos mandamientos son? En la Torah hay 613. Hostia, vale. Te iba a Pero... decir, enuméralo. Vale, sí, son miles. Vale. Las prácticas son literalmente miles. No hay fin de aprendizaje. Y de nuevo, para nosotros los ortodoxos hay algunos que lo enseñan más light, entonces se queda algo como mucho más general y mucho más como una tradición. Pero los que quieren realmente aprender las leyes es un aprendizaje. Ni siquiera se espera que se sepa todo antes de la conversión. Porque es imposible en 1 año saber todo. Literalmente, o sea, es un periodo de un componente de estudio importante también. Mucho. El estudio en general, y es una de las claves que me olvidé decir, te dije un poquito del Talmud, pero el estudio para nosotros es sagrado. O sea, nosotros estudiamos por estudiar.
no como un medio para saber más cosas. Para nosotros el estudio en sí es un precepto divino que te conecta con Dios. O sea, si tú te lo sabes todo, tienes que seguir estudiando. Y incluso hay un dicho judío de que Dios nos dio un gran regalo que se llama el olvido. Porque así puedes estar estudiando toda la vida. Porque si no estudiarías un año o dos, sabrías todo. Y ya está. Pero como nos olvidamos, tenemos que seguir estudiándolo. Entonces, nosotros le enseñamos estos principios a la persona y cuando la vemos preparada, pues pasa por una conversión que si es hombre requiere la circuncisión y si es mujer no, y algo que se llama mikve, que es como un tipo de bautismo en agua. Se sumerge en agua y de alguna manera se le recibe como parte del pueblo. O sea que en el mundo judío permaneces estudiando durante toda la vida como forma de conectar con algo superior. Toda la vida. Sí. Estudiar lo que quieras. No tiene que ser estudio religioso, sino puedes estar estudiando en los mercados financieros. Estoy hablando de estudio religioso. Estudio religioso. Sí. Vale. Lo que pasa es que en el momento que tú tienes la costumbre de estudiar todos los días de tu vida, claro, el estudio religioso, después la costumbre la tienes para todo. Claro. Y el aprendizaje y el concepto de decir, estudié algo, pero no terminé aquí. Yo me acuerdo toda la vida que alguien estaba, no quiero decir de qué etnia ni de qué país, pero estaba construyendo la casa de mi suegro allí en Israel y le dijo, mi suegro le preguntó, ¿no vas a ir a la universidad? Dijo, no. ¿Para qué? Yo sé usar mi tractor. Es todo lo que necesito. ¿Sí? Es ya. Perfecto. Si un día necesita algo más, pues lo va a aprender eso. Y creo que en nuestra cultura va al revés. O sea, tú estudia de todo. Después decide qué haces. Pero estudia, aprende. Y creo que eso está mucho también en el subconsciente colectivo, que a mí me gusta decir. O sea, un día sin estudio es un día en el que me siento mal. Si he tenido que viajar y no pude completar mis estudios diarios, es un día falto para mí. No aprendí. Es una forma de hacer gimnasia mental. La sensación que tiene uno después de hacer ejercicio. Totalmente. Que si cuando te acostumbras y te falta te sientes raro, pues además son textos que no son textos de lectura. Son textos de ejercicio mental, literalmente. Tipo, para que me entiendas... Interpretables. El Talmud abre con algo y después hay opiniones. ¿Ok? O sea, estamos, digamos, discutiendo sobre este vaso. Si es un vaso que sirve para una mesa, no sé, real. Si ven los presidentes y le podemos poner este vaso. Y realmente ahí se estudian casos hipotéticos que no tienen ningún tipo de sentido conectado con la realidad. Pero por el simple hecho de hacer el ejercicio mental de qué pasa si llevo, por ejemplo, esto al extremo y... Bueno, pues uno dice que este vaso sirve por estas formas y otro dice que los rombos no tienen nada que ver con el gobierno. Y otro te dice, sí, pero en la cámara hay un rombo. El otro te dice, no. Y ahora empiezan a hablar de las cámaras o de las habitaciones del gobierno. Y durante horas están hablando de eso. Y de allí hablan, porque por un momento dicen, no, es que fue la mujer que le puso el rombo, él no fue. Vino a la habitación y la decoró. Y ahora se habla de las decoraciones de las mujeres. ¿Sí? Y después hay que volver al vaso. Y todo el tiempo es un ejercicio de estar estudiando y de alguna manera intentar captar toda esa información y toda esa ramificación de discusiones y de temas, captarlos y volver, porque si me fui a algo que no tiene que ver, sí tiene que ver. Y si entendí eso, entiendo eso, y entiendo eso, y entonces paso a entender ahora lo que estábamos discutiendo del vaso, que es un ejemplo tonto el del vaso, pero sí funciona así. Entonces pero esto con temas complejos, entiendo, ¿no? Temas muy complejos. Vale. O sea, es un ejemplo lo del vaso simplemente sí. muy simplificado, sí. Pero sí tienes que hacer esfuerzo mental por tratar de mantener una línea de comprensión, ¿no? Totalmente. Vale. Sobre todo por eso, porque es una lógica muy distinta. Yo me acuerdo que mi hijo me decía, cuando empezó a estudiar, porque eran
8 años ya empiezan a estudiar el Talmud y me dijo, papá, yo no entiendo por qué, para decirme eso, ¿por qué todas estas páginas de discusiones? Dímelo. Dime el final. Pero es que el final no importa. Lo que importa son el proceso mental hasta llegar a eso. Y es una lógica muy distinta a la lógica que usamos hoy, pero creo que es una lógica que te hace ser una persona muy productiva después a la hora de pensar y a la hora de razonar, a la hora de discutir, a la hora de cómo ves las cosas, te cambia la mentalidad de todo. Muy fácil, te vas a asociaciones en muchos aspectos y eso es algo que determina tu forma de pensar, ¿no? Un poco como la gente que aprende código, que todo el mundo, un factor en común es que todos dicen que sí, utilizan otras estructuras de pensamiento diferentes que les ayudan a resolver problemas en la vida. En la vida. Por haber aprendido código. Supongo que será algo parecido. Vale. Muy, muy similar. Bien. ¿Tipos de judíos que existen? Aquí. Entonces, primero hemos definido que es como una etnia religiosa. Sí. Entonces, a partir de ahí existen diferentes tipos de judíos por etnia, en el sentido de dónde vienen. Hay 2 grandes grupos, en realidad son más, que son los ashkenazíes, que, bueno, Ashkenaz era una zona en Francia, y los sefaradíes, que significa Sefarad es España. ¿Okay? Entonces, de España, después de la expulsión, muchos se fueron a parte de Oriente, de todos los países árabes, Siria, Irán, Irak, hubo gente en Israel, hubo gente en otros lugares, y ellos son un gran grupo, y el otro gran grupo son los europeos. Son muy distintos los unos de los otros a nivel cultural. También en las prácticas hay diferencias entre unos y otros. Y después también hay los judíos del Yemen, que son diferentes, no son ni lo uno ni lo otro. Y hay judíos etíopes, según los exilios y hacia dónde han llegado, pues han sido distintos, ¿no? Y después hay a nivel religioso. O sea, están los judíos ortodoxos, que son un gran grupo, son personas que básicamente están comprometidos con la práctica de la ley judía. Eso significa ortodoxo. Vale. No es tanto un tema de creencias, como hay en otros lugares, que bueno, si no crees eso, no eres parte. O sea, las creencias pueden variar, lo más importante es la práctica, lo que haces. O sea, si tú has decidido que esto ya no lo haces, dejas de ser ortodoxo. Vale. Pero si tienes una idea así un poquito rara, pero sigues practicando, sigues siendo ortodoxo. O sea, hay más diferencia de pensamiento que de prácticas entre los diferentes grupos ortodoxos. Vale. Para que entiendas, o sea, hasta hace 1000 años no teníamos un código doctrinal de lo que tenemos que creer, por ejemplo. Eso es muy tardío. O sea, estuvimos, no sé, 2000 años sin tal código. Sí había principios que eran principios muy importantes que decían, este es un principio en el que hay que creer. Pero tanto así como tener algo que todos tenemos que creer así, no existía algo que lo cerraba de alguna manera. Bueno. Lo que sí era la práctica. La práctica es lo que hace. Entonces, de judíos ortodoxos hay muchísimos tipos. Pero dices ¿cómo lo definiste? Que se dedican al estudio de la ley. Están comprometidos con la práctica de la ley judía. Eso, están comprometidos con la práctica de la ley. Esto, en términos de productividad económica, ¿qué implica? O sea, ¿son personas que son mantenidas por el resto de la población? No, aquí estamos hablando de práctica aún. Vale. En Israel, o sea, como el estudio es algo tan sagrado, ha habido un movimiento en los últimos 100 años, 150, que se ha ido poniendo cada vez más, sobre todo después del Holocausto, donde los rabinos vieron la necesidad de reconstruir lo que ellos conocen como el mundo de las yeshivot. Yeshivot son centros de estudio. Vale. Y como se destruyó en Europa todo este mundo, vieron que ahora hay que volver a reconstruirlo. Y solamente estudiar, y solo estudiar, y solo estudiar. Y en Israel hay un gran grupo de personas que se dedica solamente al estudio. Lo que eso, o sea, la consecuencia de eso es que a nivel económico no ganan nada. Viven de becas o de donaciones, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, ahí está la gran discusión en Israel. Ellos no van al ejército, por ejemplo.
No van al ejército primeramente porque no son sionistas la gran mayoría de ellos. En el sentido de que viven en Israel pero no creen en todo lo que se está dando allí, en el sentido de que se identifican al máximo. Vale. Entonces, ellos están ahí, se dedican al estudio. El problema de eso es que son muchísimos. Claro, entonces, si tienes un grupo pequeño de gente estudiando y al final son parte del ambiente y son parte un poquito de la visión de que hay gente ortodoxa y gente que estudia, está bien. Pero claro, en algún momento, pues de muchos hijos solamente estudian, entonces cobran mucha seguridad social, no aportan en los impuestos y hay quejas del otro lado de que encima no van al ejército, no me ayudas en casi nada y ahí pues está la pelea interna que hay ahí en Israel. Cierta fricción con eso. Sí, sí. Pero hay muchos ortodoxos que trabajan, sobre todo fuera de Israel. O sea, dueños de grandes empresas y de grandes fortunas que son practicantes y son ortodoxos en ese sentido. ¿Y cómo lo compaginan? Porque ser ortodoxo implicaría dedicarse casi plenamente a la práctica de la ley judía. La práctica de la ley judía es algo que se da mucho en el día a día. Vale, o sea que es perfectamente compaginable con el ser el CEO de Chipotle. Totalmente. Vale. Totalmente. De hecho, cuando yo he visto, justo ahora he estado con un súper empresario en México, pasando una semana que estuve en un hotel, en una festividad que se llama Pesaj, y había uno que era un magnate. Y la persona, él se despertaba todos los días a las 4 de la mañana a estudiar, por 3 horas. Oh. Sí. A las 7 se venía a rezar y después empezaba su día. Entonces, es una persona que sabe un montón, una persona con costumbres muy firmes, con intereses que tienen mucho que ver con la espiritualidad, pero es un empresario. En medio del muy día, disciplinada, ¿no? Muy disciplinado. Claro, igualmente la vida religiosa te disciplina mucho. Claro. Los tiempos tienen que ser esos tiempos, la mañana es la mañana, levántate temprano a rezar. O sea, no empiezas el día sin mínimo 45 minutos, una hora de rezo. Estudio. Algo que mucha gente se estará preguntando en casa, estoy seguro, es el vínculo entre lo que estás diciendo, las diferentes procedencias o tipos de judíos y la apariencia física, ¿vale? Porque yo he conocido judíos que si no te lo dicen no te enterarías que son judíos y luego, pues, el típico perfil que ves por Nueva York, sí, que claramente son judíos con los risitos y el look que llevan. ¿Esto a qué va vinculado? ¿A qué tipología o va vinculado procedencia? A una mezcla de dónde proceden y a qué grupo pertenecen. Vale. O sea, por ejemplo, los risitos tienen que ver más con judíos que vienen de Europa. Ortodoxos. Vale. En este sentido, hay diferentes niveles de ortodoxia y tiene que ver mucho en las diferentes prácticas que ellos hacen. Todos se visten igual, todos se visten de blanco y negro, con el mismo sombrero, según el grupo. Y son formas de un poquito de guardar su identidad, de diferenciarse del resto de grupos y de guardar su identidad, que es algo muy, muy fuerte en el pueblo judío, en el sentido de conservemos lo que tenemos. Y dentro de ese subgrupo hay todavía mayor capacidad de hacer sinergias y demás, entiendo. O sea, es más fuerte. Entre ellos, sí. Una vez, hay un grupo en Estados Unidos que se llama Satmer. Vale. Todos los que ves en Brooklyn, la mayoría son sí. de ese... Vale. Y escuché una vez de uno de ellos. Y yo le pregunté, ¿cómo es que tenéis tanto éxito ahí en Estados Unidos, vosotros? Y él dijo así, nosotros, cuando hay una oportunidad de negocio, ya la hemos solucionado entre nosotros en la mikve. ¿Qué es la mikve? La mikve es un lugar donde antes del rezo se purifican en agua. Vale. Se meten dentro de agua, como un tipo de bautismo, pero diario, todos los días. Es agua caliente, se juntan todos allí. Dice, mientras estamos allí y nos vestimos, ya sabemos que hay una oportunidad. Antes de que nadie ya lo hemos cerrado. Entonces sí, cuando hay grupos que están tan unidos y son tan así, se une la fuerza. Imagínate, hay que invertir en algo, 1, 2, 3, 4. En una mañana se unen todos, ¡pum!, lo cierran. Claro.
Pero dejan entrar al resto de judíos también sin problema. Yo no sé si grupos cierto tan hermetismo. cerrados como ellos ya dejan a gente de otros judíos entrar. Ya. Creo que ya no. A no ser que sea sin ellos no podemos. Ahí ya sí son grupos muy cerrados. Muy cerrados. Sí, o sea que a mí no me miran ni la cara seguramente. Directo. Vale, interesante. Siempre he pensado que se dice cábala, pero antes lo pronunciaste de otra forma. Kabbalah. Cábala. Vale, ¿qué es la cábala? La Kabbalah es una sabiduría ancestral que se ha transmitido en el pueblo judío, que es básicamente la parte más espiritual del judaísmo, la mística judía. Al final es una interpretación de la Biblia, pero no ve la Biblia como un cuento o como digamos, como un libro de historias, sino que ve la Biblia como un libro de códigos para entender la realidad. Nuestro mundo es un mundo que es un mundo físico, pero tiene una parte metafísica, una parte espiritual, lo que no vemos. Necesitamos una guía para entender cómo funciona el mundo espiritual. Y la Kabbalah es la sabiduría que te explica cómo todo funciona. Tanto el mundo como también el ser. El ser humano también es físico y metafísico, tiene un cuerpo y tiene un alma. Este alma ha venido al mundo con una misión, viene a hacer algo y tiene mecanismos de cómo funciona. Entonces la Kabbalah lo que se dedica es a darnos herramientas para entender y para interactuar con el mundo espiritual. Y el libro de instrucciones es la Torá, es decir, la Biblia. Pero no como la leemos superficialmente, sino entendiendo todo como códigos. Y cuando entendemos esos códigos, entonces empezamos a comprender cómo funciona el mundo y cómo funciona nuestra vida, el propósito de nuestras almas. Y para eso existe la Kabbalah y por eso también está tanto en auge. Porque la gente está cansada de intentar buscar la plenitud y la felicidad en lo material. Está buscando algo más. Y lo que están buscando es sentido, propósito. Saber que su vida tiene un sentido y que va hacia algún lugar. Y la Kabbalah es la sabiduría que enseña esto desde lo espiritual. En el mundo judío, durante las últimas décadas, se ha notado con la modernización, cierta desconexión de las costumbres del estudio. Mucha desconexión. Se ha notado por redes sociales, por tecnología, por distracciones, por estímulos, por todo. Yo creo que se ha visto, no solo es culpa de las personas que se han secularizado. Yo creo que se ha visto un poquito la religión como algo que no nos está dejando avanzar. Porque la religión se puso muy a la defensa cuando empezó todo el iluminismo, vale. Toda la revolución intelectual, digamos, y de secularización del mundo. Y esa defensa hizo que mucha gente viera esto como, si me quedo aquí, me quedo atrás. Lo cual, como persona religiosa, tengo que aceptar que hay cierto grado de verdad en eso. Y mucha gente decidió simplemente dejarlo y irse a buscar un poco más. Lo que pasa es que lo que he ido viendo es que al final la cabra tira al monte. Y al final, después de unas vueltas, la gente vuelve a la raíz. Y después de una generación, dos, al final se vuelve. O sea, por ejemplo, mi madre, mis abuelos no eran religiosos. Y yo me volví a la religión. Nosotros le llamamos a eso hacer teshuvah. Es regreso. Vale. Regresar a. Entonces, hay mucho de eso. De gente regresando. Porque al final, el judío, aunque no sea religioso, no deja de ser judío. No deja de ver importancia en todas las costumbres y al final, si preguntas un poco más, al final vas y llegas a lo espiritual. Uh-huh. Y con la Kabbalah, por ejemplo, yo hablo de Kabbalah en las redes y hay millones de personas, judíos y no judíos, pero sobre todo hay judíos alejados que no quieren nada de religión, pero cuando les hablas de la espiritualidad judía, ¡wow!, les encanta. Sí, pero siempre hay una connotación difícil y creo que es en todas las religiones, con personas que tienen algo de miedo de la religión y se alejan. Pero no creo que se alejen al final de la esencia. La esencia queda. ¿Dirías que la persecución del pueblo judío a nivel histórico ha fomentado
el tomar la religión como refugio y que a lo mejor en un periodo como es el actual tiende a olvidarse esa como herramienta? Yo creo que quizás no diría la religión, diría la identidad como refugio. La Vale. identidad judía. Hay mucha gente que también se ha alejado de la identidad judía. En Estados Unidos, por personas que se han asimilado, digamos, que dicen, bueno, soy judío, pero ya, me puedo casar con cualquier persona y criar a mis hijos en otra religión o en otra cultura y los hijos ya no se sienten judíos o no saben ni siquiera que son judíos. Y los nietos ya... ¿Y este tipo de personas cómo se ven desde los ojos de los judíos? No bien. No bien. No. Vale. Porque o sea, al final, si todos hubiéramos hecho eso, hoy en día no habría judíos. Ya. Hace mucho tiempo que ya no habría judíos. Ya. Entonces, es muy importante el hecho de conservar la identidad. Creo que es lo más importante que hay. Cuando alguien decide tirar su identidad, es como... Al final es imposible tirar la identidad judía porque es algo que nosotros vemos como esencial. Pero cuando alguien decide hacer un paso así que decir, yo ya me separo o me voy por otro camino, pues se ve como una... Y no importa si es religioso o no. Se ve como un tipo de traición al colectivo. No, pero se palpa hablando contigo la importancia que tiene la comunidad como tal. Sí. O sea, es algo... Sí. El solo el hecho de decir, no, pues tener hijos por el bien de la supervivencia de la comunidad es importante por el bien común, por el bien de todos nosotros. Es algo que por ejemplo, en España, si miras las cifras de natalidad ahora mismo en España, la comparativa entre población que viene de otros lugares y población española, pues si haces unas proyecciones a 50, 60 años, prácticamente los españoles quedan siendo una minoría, pero no hay nadie que diga, oye, tenemos que conservarnos como españoles, tenemos que tener hijos, tenemos que sacar los codos y hacernos nuestro hueco. No existe ese sentimiento, entiendo que por lo que hemos hablado ya, ¿no? Sí, yo creo que es una pena eso, muy grande, porque yo creo que todo pueblo tiene algo que aportar. Y el pueblo español, muchísimo. Yo voy por España y hay cosas increíbles. Yo nací en España y hace 20 años en España había cosas increíbles que ya no están. Y sabe mal. Pero al final tiene que ver con eso, que a nosotros nos han educado un poquito como decir, bueno, si yo estoy bien, ya está. Sí, cada uno que esté feliz con lo que es suyo. Y al final esas son las consecuencias. ¿Tú quieres tener hijos? Sí. Muchos. Que sea pronto. Pues sí. Daniel, yo quería preguntarte si sientes que hay cierto grado de estigma, de prejuicio, de persecución incluso hacia los judíos a día de hoy. Yo creo que como nunca. Sí. Estamos a tiempos que creo que solo antes de la Segunda Guerra Mundial era así. Hasta el punto de bulos a los niveles más increíbles que me podría imaginar en canales serios de YouTube. Personas diciendo que los judíos tenemos cultos satánicos donde nos comemos a los niños. Eso se decía en la Edad Media, que el pan ácimo de la Pascua judía se hacía con sangre de niños cristianos. Sí, y en canales serios, gente diciéndolo, y tú dices, es alucinante, es un canal de 1 millón de seguidores. Y bueno, que yo creo que lo vas a ver en los comentarios. No sé quién es tu comunidad, espero que no, pero en los últimos podcasts que he ido siempre, no me fío de los judíos son mentirosos. Si mataron a Jesús, imagínate lo que van a hacer hoy. La gente está mucho con eso y sobre todo ahora con el tema de la guerra, las guerras de Israel, etc. Ahora se ha disparado, pero de una manera... Hoy es el día del Holocausto. Ahora está de moda ya negar el Holocausto. Todo era una mentira, todo un de esto. No fueron 6 millones, fueron solo no sé cuántos. Y yo creo que estamos en una época donde como nunca se está viendo esto. Desde el punto de los medios los controlan los judíos, porque seguro has visto televisión española que pro-Israel es y que pro-judía es. La pornografía la controlan los judíos para dominar el mundo. ¿Por qué? Funciona así. Hay un inversor
entre los 6 inversores que compran muchísimas páginas. Yo es que no me sé, gracias a Dios, no me sé los nombres de esas cosas. De una de las páginas me la aprendí para los podcasts. No me acuerdo. ¿De porno dices? Sí. Vale. No me acuerdo. Una muy famosa, Vale. muy grande. Hay una sociedad que compró el dominio de las páginas web de esto. Uno de ellos es un judío que era rabino. En algún momento se ordenó como rabino. Nunca hizo de rabino, pero se ordenó como rabino. Vale. ¿Qué dice la gente seria en las redes? Los judíos... Un rabino judío es el dueño de Pornhub. Pornhub. Okay. Es el dueño. Un rabino. Claro, la gente ve a alguien con sombrero y rizos haciendo así con una nariz grande, haciendo así, diciendo ya te estoy dominando. Cuando nada más lejos de la verdad. O sea, yo estoy alarmado con eso. Alarmado. Y es uno de los motivos en los cuales me animé a empezar a ir a podcast. Para que la gente vea otra cara del judío. ¿Ves que va escalando más? ¿Ah? ¿Ves que va escalando más? Que va siendo casi aceptado, mainstream. El criticar al judío y sí. Las mentiras acerca del Talmud como libro satánico con el cual los judíos quieren dominar el mundo. ¿Por qué crees que se da? Pues históricamente los judíos se han metido en problemas por ser tan buenos en los negocios, básicamente, ¿no? El problema es que los judíos no solo se han metido en problemas cuando fueron buenos, lo que también ha habido mucha envidia. Los judíos se han metido en problemas también por estar mal, cuando no les han dejado crecer y han estado mal, pues entonces eran los culpables de las pestes, los culpables de... Yo creo que al final hay algo natural. Cuando un pueblo vive en un lugar que no es el suyo, sin asimilarse a la otra cultura, empieza a crear cierto grado de rechazo. Naturalmente. No lo estoy justificando, pero creo que a la gente no le gusta ver eso como que... Bueno, yo estoy aquí y vosotros sois diferentes, sois un grupo. Y al final esto crea rechazo. Yo realmente estoy preocupado y creo que lo que le diría a la gente es que no se crea todo lo que escucha, que conozca al pueblo judío y que el pueblo judío al final creo que es un pueblo que tiene mucho que aportar y que quiere aportar. Es una de las cosas que yo hago en redes. Intentar enseñar de toda la riqueza que mi tradición y mi religión, mi espiritualidad, mi mentalidad tiene para dar al mundo. Y creo que hay muchísimo. Y al final, es lo que dije antes, tú puedes elegir. Aprender o odiar. Antes mencionabas la industria de la pornografía y al principio del podcast también hacías hincapié en que, bueno, que se trata de que los negocios se hagan con un propósito. ¿Hasta qué punto en un medidor de ser mercenario o no está aceptado en el mundo, en el pueblo judío? Es decir, si tú emprendes y eres exitoso en casinos, apuestas, mientras no sean actividades ilegales, ¿no hay ningún problema? ¿O está medio mal visto? Porque... Yo creo que, o sea, seguro hay judíos que tienen casinos y cosas así, ¿eh? Pero iba a depender de los grupos. Claro. Pero yo sé que hay comunidades que por ser muy religiosas y más conservadoras está muy mal visto. Vale. Pero muy mal visto. O sea, no hay nada, lo que dicen, un rabino dueño de una página de porno. O sea, eso es imposible. No es rabino, 100%. Pongo en mi mano ahora, no lo conozco. Solo busqué porque no me lo creía. Estaba ordenado como rabino hace muchos años. Hoy no es ni rabino ni creo que sea una persona religiosa. O sea, pongo mi mano donde quieras. O sea que por lo general un judío no se metería en un negocio que considere que no es éticamente correcto o que no está alineado con sus valores, por mucho que fuera una oportunidad de potencial rentabilidad. Ojalá pudiera decirte que no. Vale. Al final... En líneas generales... Judíos son seres humanos y cuando hay dinero, pues pueden hacer todo. Claro. Como todos. Claro. Pero a nivel de comunidad y de lo que se habla de que está bien visto o mal visto, o sea, está mal visto.
y no se hace. Ujú. Después, claro, Ya, habrá de todo. habrá de todo. ¿Dirías que los judíos dominan el mundo? No, ¿No? no. Pero Diría que que tienen mucho poder. tienen una gran influencia en el mundo, eso sí. Y mucha de ella para bien. O sea, probablemente hablamos de el ratio o sea, una población pequeña comparada con otras poblaciones, pero el grado de influencia que tienen proporcionalmente es descomunal, ¿no? Tienen un grado de influencia muy grande. Yo antes lo venía pensando ahora que también es mucho por lo que hemos hablado. O sea, si eres un pueblo perseguido, tu forma de subsistir a esa persecución es ser relevante. Yo me acuerdo que yo y un amigo vimos a un multimillonario, un magnate donante, al Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos está abierto 7 horas, 24 horas al día, electricidad, todo está hermoso. Hay muchas donaciones ahí. Y un día llegó uno de los donantes. Yo tengo un amigo que es un poco descarado y cuando estaba saliendo con los del seguratas, todo, le fue y le dijo, lo paró y le dijo, quiero que me des un consejo para el éxito financiero. Se lo quedó mirando así, me dice, ¿de dónde me ha salido? Y le dijo, ven a la tarde y te lo daré, ahora no sé. Si vienes a la tarde, yo estaré aquí a la tarde rezando otra vez, ven y te lo daré. Y volvió. Y el hombre le llamó, lo que te decía antes de querer. Y le dijo así, intenta que la gente te necesite a ti y no tú a ellos. Tú tienes una relación, intenta que en la relación ha quedado que él te necesita a ti, no tú a él. Vale. Si tú eres necesario para la gente, ahí tienes la oportunidad de aportar siempre valor a la gente. ¿Ok? Y de dar. Ese fue el consejo que le dio. Y si eres necesario, la gente va a pagar por lo que tienes para darles. Entonces, creo que eso tiene también que ver con el poder. O sea, en puestos de poder, si yo soy el médico del rey, siempre había un judío al lado del rey. ¿Sí? En España y en todo. Tenemos escritos de eso. Si yo soy el consejero del rey, pues no me hacen nada. Si yo soy entonces, creo que había un impulso también muy superviviente a estar en los puestos relevantes y también una mentalidad, como la que hemos dicho antes. Yo creo que los judíos no dominan el mundo, pero sí tienen gran influencia y creo que hay muchas cosas en el mundo de desarrollos tecnológicos que todos usamos, de tantas cosas culturales que al final vienen de alguna manera de los judíos o de Israel a nivel antiguo o de la Biblia, que es un libro escrito por judíos. También el Nuevo Testamento está escrito por judíos. Pero sea mayor o menor esa influencia, entiendo que lo afrontas con orgullo, ¿no? Yo estoy súper orgulloso de mi pueblo. Claro. No todo lo que hacen los judíos está bien, pero el intento de últimamente de satanizar todo lo malo, o sea, al final cuando alguien tiene poder y tiene capacidad, es mucho más fácil hacer el mal. O sea, nadie puede decir que el Jeffrey Epstein no era una persona capaz. Era un malvado, pero tenía capacidades. Si no, no hubiera hecho todo lo que hizo. De dominar a personas de altos cargos y hacerles pasar por todo, y después toda la red asquerosa que hizo y todo lo malo que hizo. Pero al final, claro, es que sin capacidad tampoco haces grandes males porque no puedes, no porque no quieres. Entonces, personas que vienen con toda la carga de todo lo que hemos dicho y ahora tienen la oportunidad de usarlo para mal. Entonces, cuando hay alguien que hace este mal, pues se intenta de alguna manera sacar y decir, mira, los judíos. ¿Eh? Claro. Como alguien me escribió el otro día un comentario. Porque vosotros tenéis redes de pedofilia. Pues vosotros. Y vosotros también, claro. Si era alguien mexicano. Vosotros también tenéis redes de pedofilia. No, pero vosotros es diferente. Porque vosotros... Claro, hay algo a lo que señalar. Claro, sois judíos. Si mexicanos lo hacen, pues son mexicanos. Pues si judíos lo hacen, parece que estamos todos compenetrados haciendo lo mismo. Claro. Ese es el problema, es la generalización. Uno lo hace, todos lo hacen. ¿Sí? Ahora me mandaron un video ayer, ahora por el Día del Holocausto. Hay una costumbre en Semana Santa en León que es matar al judío. ¿Sí? Es como la fiesta mayor de un pueblo. ¿Qué hacen en la fiesta? Matan al judío. Ahora no matan a nadie porque no hay ningún judío, no hay nadie. Se les quedó la costumbre. Entonces te lo puedo enseñar ahora. Salen y dice,
¿Qué es matar al judío? Le entrevistan. Matar al judío, bueno, los pones en el horno y si no grita es una pizza y si grita, unas cosas. Ahora imagínate que yo saco esto y digo, esos son los españoles. Esos no son los españoles. Yeah. Los españoles son personas de amor, amables, que no le harían daño ni a una mosca, ¿sabes? Pero se puede hacer. Entonces tú puedes sacar a un judío que dice, vamos a, no, yo qué sé, aprovecharnos de todos los goim, ¿sí? La famosa palabra. Así que después podemos hablar de esa palabra. Vale. Pero no es, eso no es representativo. Ahora, querer hacerlo representativo es la maldad. Y yo creo que hay muchísimas cosas buenas que hemos aportado en todos los niveles y yo estoy orgulloso. No soy mejor que otros, pero soy feliz de ser lo que soy. Estoy orgulloso de ser lo que soy. Esta palabra, Goyim, ¿cómo es Goyim? Goim. Goim. Sí. Pero se escribe con Y, ¿verdad? Sí, Goyim. ¿Sí? Goim, se dice. Sí, nosotros decimos Goim. Vale, esto es simplemente un término para referirse a personas no judías. No judías. Vale. Sí. En internet corre que significa bestias o esclavos o otras cosas. Goyim significa naciones. Porque la Biblia separa entre Israel y las naciones. Quien hace esto es un profeta además no judío, que era Balaam. Y dice que Israel no será contado entre las naciones. Vale. Pero tiene una connotación negativa. O sea, como decir Magel de Harry Potter. No, están los magos y los Magels. No tiene una connotación negativa si la persona que lo dice no tiene un pensamiento negativo. Claro. O sea... Sí, bueno, claro. O sea, yo no tengo como problema de cualquier decir... palabra casi. Claro. O sea, yo puedo decir, oye, Daniel es judío, y lo digo normal, o es como... Sí, un judío. Un judío. Claro. Sí. O sea, yo no tengo problema de decir que tú eres un goy. Claro. Yo he hecho un podcast, a un judío le puedo decir, he hecho un podcast con un goy, qué buena persona. Qué interesante fue hablar con él. Y no hay nada despectivo. Ya. ¿Sí? Pero hoy suena despectivo, porque hoy toda diferenciación es mala para nuestra sociedad. Sí. Casi está mal decirle a una mujer que es una mujer. Sí. Pero eso está en la cabeza de quien lo percibe al final. Sí. Como decir, Tengo una que persona reconocer, es negra. Claro. Decir, oye, grabé un podcast y era entre ellos negro. se llaman negros. Pero si tú les Claro. llamas negros... Claro. Pero digo, es negro. Si alguien se lo toma mal o le suena mal, está probablemente en su propia cabeza ese estigma. Sí. Es verdad, tenemos que reconocer que muchas veces está también en la que lo dicen. No, también, por supuesto. Y por eso ahora está también en las de otros. Claro. Pero no es necesariamente así. Claro. Y menos hasta el punto de decir... Además dicen que es un término que en el Talmud no existe esa palabra. O sea, no está escrita en relación a los no judíos. Los no judíos en el Talmud no son llamados goyim. Eso es algo mucho más tardío. Que de hecho se usó para no usar la palabra que está escrita en el Talmud. Que en el Talmud está escrito un término para referirse a los pueblos con los que convivían los judíos en aquella época, que es la palabra akum, que significa, son las iniciales de los que adoran, akum, obde kochavim umazalot, los que adoran a las estrellas y a las constelaciones, para hablar de los paganos. Vale. Y con ese término se referían a los paganos, porque eran paganos en aquella época. Entonces, para después, como los no judíos dejaron de ser eso, cambiaron el término y empezaron a usar la palabra goim, que es naciones, para que no sea despectivo. Imagínate que yo, alguien me dice, tú eres cristiano. Ah, bueno, ¿y en mis escritos cómo te llamo? Adorador de estrellas y constelaciones. O pagano. Es malo. Entonces, para cambiar a un término positivo, empezaron a usar la palabra goim. Y ahora es como, goim. Yeah. Sí, yo creo que, o sea, no es una palabra sagrada. Se puede dejar de usar también. Yo a mis hijos les intento decir que no digan esa palabra, porque mucha gente se ofende. Vale. ¿Pero se ofende últimamente o...? Se ofenden últimamente. Sí, porque esto se ha hecho como mainstream últimamente. Sí, totalmente. ¿Cómo se llamaba esta pieza que llevas en la cabeza? Kippah. Kippah. Sí, kippah. ¿Cuál es la...? ¿Todos los judíos deben llevar el kippah? La kippah es, para nosotros, hoy en día, es obligatoria. ¿Vale? No todos los judíos la llevan. Yo creo que hoy en día se ha convertido en un símbolo de yo soy un judío practicante. Eso es lo que quiere decir. Tengo
una autoridad arriba de mí. Vale. Por eso llevamos la kippah y nos cubrimos la cabeza. ¿Y en todo momento se lleva la kippah? En todo momento. O sea, Incluso al hacer deporte, por ejemplo. no. No. Si no puedes llevarla, no pasa nada. O sea, estás en la playa. ¿Sí? Vale. Pues estás bañando, sales, entras, no hay. Pero en la calle, en lugares donde la gente te ve, En casa no. en casas también. Es que al final vives con eso, es parte de ti. Es como, Claro. no voy en mi casa sin camiseta. Claro. O puedo ir sin camiseta. Si Sí. puedo ir sin camiseta, puedo ir sin kippah. Vale. Pero yo en mi casa, que voy vestido normalmente, siempre voy con la kippah. ¿Y qué representa? La kippah, el hecho de tener a Dios encima mío, la presencia divina sobre mi cabeza. Sentirlo ahí. Sí. Vale. Sentir que siempre tengo algo por encima de mí. Estoy tomando mi café, estoy hablando contigo, pero quiero mantener la conciencia de que Dios está en esta conversación, quiero guardar los valores divinos, quiero hablar según esas directrices. Acordarme. Hay muchos símbolos que tenemos en las ropas y en todas partes que tienen el sentido de acuérdate de. Oye, antes de entrar a esto que tenemos aquí, que no lo hemos tocado aún, ciertas costumbres del pueblo judío que puedan llamar la atención. ¿Alguna? Cosas que te parezcan, que por ejemplo puedan ser llamativos, que sean de mala educación o al revés, de buena educación, que puedan generar ese choque cultural. ¿Te viene algo a la cabeza? Se viene algo a la cabeza. Lo primero es el contacto físico. ¿Vale? Los judíos religiosos no tenemos contacto físico con mujeres. Vale. Por todo lo que tenga que ver con cariño. O sea, no nos saludamos con besos ni con abrazos. En verdad, incluso la mano en Israel no se da la mano. O sea, si hay alguien por educación te da la mano, no le dices no. Sí, pero se le das la mano. Pero todos los símbolos de cariño con la mamá, con la esposa y con las hijas. Es lo único. Con la hermana también. Vale. Que somos muy así. Todo es muy de lejos. Con la mirada, con las palabras, pero menos contacto físico. Eso es algo que culturalmente es muy difícil. Vale. Lo otro es la comida. O sea, nosotros, la dieta kosher, casi no comemos nada en ningún lugar. Ahora nos tomamos un café, mi socio se comió algo y yo nada. Claro. No es kosher. Entonces, Muy restringida, ¿no? es muy restringida. Es un tema de identidad al final. Mucho de lo que hacemos es para conservar nuestra identidad. Somos lo que comemos. Sí. Y al final el saber que yo como estas cosas pero no como estas otras me mantiene y me hace, delimita un poquito los límites de quién soy. También. Costumbres. Wow. A nivel de establecer relaciones de pareja, normalmente, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la estructura típica? O sea, entiendo que no es algo que lo pacten las familias. No, no hay, o sea, el matrimonio en el judaísmo no puede ser pactado. Vale. En el sentido de que la mujer tiene que querer al esposo. Vale. No se puede casar a una mujer forzadamente. Conveniencia. Pero no ahora, hace mucho. Ahora sí hubo matrimonios de conveniencia en el sentido de, bueno, esperemos que la mujer quiera o le hacemos querer. Ya. Pero no es algo bien visto. O sea, hoy en día los matrimonios de conveniencia existen en grupos muy, muy, muy cerrados y muy apartados. En el 98% de los judíos eso no existe. Está mal visto. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Hay alguien que se llama el casamentero o la casamentera. Tiene una lista de chicas y una lista de chicos. Y hay mucho de, oye, conozco a una chica para ti. Conozco a un chico para ti. Hasta los solteros te vienen y a mí como rabino, oye, ¿conoces alguna chica para mí? Y si yo veo que hay algún tipo de posibilidad, entonces quedan ellos, se toman un café. Hacen de Tinder un poco. ¿Ah? Hacen Sí, de Tinder. sí. Una, Vale. 2, 3 veces y... Bueno, No. depende de cada grupo, pero no dura mucho hasta que deciden casarse Se casan pronto. y se casan pronto. Normalmente con 3 meses. la primera relación y se casan pronto. No, o sea, tiene que haber varios dating. O
Claro. sea, varias citas. Sí, pero a nivel de relaciones, ¿A se relación suelen tener sexual? varias novias. Bueno, no, decía de Se pueden tener relaciones en el sentido, no físicas, entre los religiosos. Ahora estamos Claro. hablando de ortodoxos. Sí. No hay contacto físico en la relación en el principio, o no debería haber en el sentido... Nosotros creemos mucho en el compromiso. Si las cosas pueden ir bien, y se ve que pueden ir bien, entonces hay que comprometerse a que va a salir bien. O sea, tú lo creas. Compromiso y voluntad. Sí. ¿No? No es que, bueno, vamos a salir, después de 5 años vamos a vivir juntos. Bueno, si me va bien después de 2 años, pues ya a los 40 nos casamos. No, en nuestra cultura no funciona así. Es como, tú vas a hacer que vaya bien y no lo intentes. Hazlo. ¿Sí? El intento. ¿Sí? Intento es un poquito, bueno, si me va bien, es un poquito egoísta al final. Es decir, bueno, si me va bien a mí, que tiene que haber cierto grado de egoísmo en el sentido de decir, yo quiero a la mujer que me guste y que me satisfaga y que... Claro. Pero al final todo se trabaja. Y si estás comprometido y amas a esa persona y le has prometido tu amor, vas a hacer que funcione. Hay divorcio en el judaísmo. No es algo prohibido ni penado. Existe el divorcio, pero el compromiso es algo muy fuerte para nosotros en el sentido de haz que suceda. Crea esa buena relación. ¿No la hay? No pasa nada. Es normal que no la haya. Créala. En la Torá hay la típica mala traducción bíblica de que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Así está escrito en las traducciones. Y en el hebreo no dice eso. Dice la ayuda contraria al hombre. ¿Sí? Vale. Ezer kenegdo, una ayuda frente a él, contra él. Y al final los lados, espiritualmente hablando, son opuestos. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Podemos ser iguales en derechos, pero somos diferentes y a veces opuestos. ¿Sí? En un imán está el lado masculino y el lado femenino. Total. ¿Sí? En todo hay lado masculino y lado femenino y somos diferentes. Y en el choque de esos opuestos está la unidad. Cuando vienen parejas y me dicen, es que discutimos. Claro que discutís. ¿Cómo no vais a discutir? Es obvio que discutís. Uno es un hombre, eso es una mujer. Y aparte, yo siempre les digo, súmale a eso que Dios tiene mucho sentido del humor y le gusta unir a personas que se complementan y que son diferentes. Claro. Entonces, uno es muy ordenado y el otro es desordenado. Uno es puntual y el otro nunca llega a tiempo. Uno es así y el otro es asá. Eso es magia. Esforzaros y unir eso y vais a ver qué grande es el amor. Porque si tú solo amas a alguien que es como tú, es puntual como yo, se ve igual que yo, hace como yo, ¿a quién estás amando? A ti mismo. Cuando tú consigues salir de ti y amar a alguien que es diferente a ti, que te complementa, que te hace crecer, eso es amor verdadero. Es un amor que va más allá del ego. En el pueblo judío no hay relaciones sexuales hasta el matrimonio, ¿verdad? Por lo general. En los religiosos. Según la norma. Según la norma. Vale. Sí, pero eso obviamente. En los no religiosos no es así. Sí hay relaciones. Aunque sorprendentemente, lo digo porque mi mujer estudió en una escuela que no era religiosa, no es como cuando yo viví en España. O sea, la virginidad es un tema que se honra mucho. Sí, culturalmente hablando. Pero nosotros no tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio. Es algo... Para nosotros la relación sexual es lo más elevado y sagrado que existe. Es como el santo de los santos de la espiritualidad incluso. Es un acto muy elevado, muy sagrado, que además hay normas claras incluso de la constancia con lo que tiene que ser. O sea, cuando tú vas a alguien que nosotros le llamamos a alguien que de alguna manera guía a parejas, te dicen no menos de 2 veces a la semana. Es que hay mucho trabajo. Esforzaros. Es lo que hay. ¿Sí? Constancia, disciplina. Vale, me esforzaré. Pues creo que a veces es difícil. Sí. Sí, tiempos de emprendimiento, de mucha... Es que estás muy
muy enfocado, muy en cosas. Pero entonces llega la disciplina. Y es un acto el que nosotros vemos el nivel de unión más grande. La gente no entiende a nivel espiritual, lo digo según mi punto de vista, hasta qué punto la interacción espiritual y energética de dos personas en un acto sexual es tan fuerte hasta el punto de que la energía de uno se mezcla con la de otro. Y yo no quiero que mi energía esté en cualquier lugar y se esparza. Cuando uno invierte su energía en su mujer, esa energía vuelve. Cuando uno invierte su energía en alguien que no va a ver mañana, esa energía se derrocha, se pierde. Por eso personas que están todo el día de flor en flor se sienten están vacíos. ¿Qué implica para ti ser rabino? Bueno. ¿O qué implica ser rabino? ¿Qué implica ser rabino? Ser rabino implica muchísimo estudio, muchos años de estudio. Las escuelas rabínicas son escuelas donde se estudia de 8 a 10 horas al día. Hay que tener muchísimos conocimientos, o sea, muy amplio. Yo no tengo pocos, pero debería tener muchos. Debería esforzarme más. Pero implica una gran responsabilidad en ese sentido de que representas una tradición y una cultura milenaria. Y tienes que honrarla, tienes que transmitirla de una forma correcta, tienes que ayudarle a avanzar. Nosotros los rabinos nos vemos a nosotros como responsables de que esto se transmita hacia adelante. Y no somos solamente loros, que pasamos lo que nos dijeron igual que... ¿sí? Nosotros también adaptamos de alguna manera a la generación nueva. Ahora que hay tecnología, pues yo soy un rabino en TikTok. Tengo 1 millón y tanto de seguidores en TikTok. Entonces, hay que saber adaptarlo, hay que saber transmitir esta cultura milenaria de una forma nueva, moderna, y es un reto. Es un reto. Implica vivir de una forma muy específica. ¿Limitaciones? Hay limitaciones. Sí. Pero puedes tener pareja, hijos, ¿no? Sí, sí. Sin problema. Estoy casado yo, tengo 6 hijos. Muy bien, felicidades. Gracias. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, hay limitaciones de lo que hemos dicho antes. Yo no creo que tenga muchas más limitaciones que una persona normal, que un judío normal. Son las mismas limitaciones. Yo creo que lo que para mí implica es muchísima entrega. Muchísima entrega al estudio, muchísima entrega a la oración. No creo que tenga limitaciones negativas, sino más positivas. El hecho de dedicarme pues me limita al resto de cosas, pero yo lo elijo. O sea, nadie a mí me obliga a decir, por ser rabino no te puedes casar, o por ser rabino no puedes hacer esto. No, igual que todos. O sea, no tengo nada, creo que no hay nada que los rabinos hagamos diferente. Lo que pasa que es un poquito más de entrega por la responsabilidad que tienes y eso te priva quizás de otras cosas. Pero yo vivo una vida muy feliz, muy plena, llena de atracciones, me doy mis lujos. Súper. Hace poco escuché, hace varias semanas, un chiste de judíos, o así me lo plantearon, y quería preguntarte al respecto, ¿vale? El chiste era algo así como se encuentran 2 judíos y le dice, oye, ¿cómo te va en el negocio? Y le decía al otro, bien. Ese era el chiste. Como que un judío nunca diría que le van bien las cosas, ¿vale? Sino que siempre andan quejándose de los negocios y no, pues esto, no, por muy bien que le vaya y por muy mega magnate que puedan ser, nunca les va bien. Esta mentalidad de siempre querer ir un paso más, de inconformismo, existe y está muy impregnado. Obviamente, yo escuché el chiste y no me hizo ni puta gracia. Sí. Pero, a mí tampoco me ha hecho gracia, claro. Pero yo creo que va más por... Pero habían judíos allí que se reían y que lo entendieron, ¿no? Entonces digo, tiene que haber un componente de mentalidad muy de siempre quiero más y de inconformismo, ¿no? Entiendo. Yo no sé si es por el inconformismo quien lo contó o por otra cosa. Vale. Hay mucho de no mostrar tu éxito. ¿Cómo te van en los negocios? No lo digas. No mostrar tu éxito. No. Hay algo que se conoce como el mal de ojo. Y los judíos creen mucho en eso. O sea, no digas cuánto tienes. No muestres tu riqueza. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo lo que está... El Talmud dice,
Lo que está oculto al ojo ajeno, allí está la bendición. Lo que está expuesto al ojo ajeno está expuesto a la maldición. Entonces, yo creo que va mucho por allí. Y ahí sí me hace gracia. Ver al judío no querer decir lo que tiene. Y eso sí hay mucho. Pero por eso, hay mucho de decir, hay algo que es ocultar. Ahora, ocultar no significa que si, no sé, me puedo comprar un reloj, pues lo compro y lo tengo, ¿no? No hay ningún problema con eso. Claro. Pero no voy a decir, este mes, como ahora en las redes. ¿Sí? Este mes ya he hecho 120K. Ya. ¿Sí? No, eso nunca lo vas a... O sea, Eso no lo hagan, sean judíos, no lo hagan directamente. No lo hagan. Sí. Es algo muy, muy judío, no decir Vale. lo que tienes. Y una pregunta, estas fiestas estos vídeos que se viralizan muchísimo en TikTok, que de repente son todos hombres, muchos judíos, con un atuendo específico Con el y trans. que se vuelven locos. Sí, sí, sí. ¿Esto qué tipo de fiestas estamos hablando aquí? En cada boda, en cada Bodas y demás. oportunidad, fiesta. Pero solo salen hombres en esos vídeos. Es que los bailes en los ortodoxos van separados. Vale, O sea, está pasando lo mismo en el lado de las mujeres. vale. Pasa que por temas de recato no le gusta que les Claro, graben, claro, pero pasa igual. O sea, cuando yo me casé, lo mismo. Hay una barrera, hombres en un lado, mujeres en el otro. Daniel, tenemos por aquí 2 vasos, uno dentro del otro, y veo con unos agujeritos y 2 cuencos. Yo no sé en qué consiste esto, pero lo dejo en tus manos. Bueno, es algo que hablamos desde antes, cuando hablamos un poquito de la mentalidad de los judíos en cuanto al dinero, y es algo que suelo enseñar. Y te lo puedo contar con una historia. Estábamos con un grupo de amigos muy pudientes, hablando de diferentes proyectos que tienen que ver con ayuda comunitaria. Y ellos estaban hablando, yo estaba ahí, y bueno, yo estoy aprendiendo en muchos aspectos. Estaban hablando, vamos a hacer esto y esto y esto. Y yo en mi mente empiezo a contar, esto les va a costar esto, esto les va a costar esto, ¿dónde van a sacar el dinero? ¿Sí? O sea, son gente de dinero, pues estamos hablando aquí de hacer algo que no va a ser productivo, como mínimo no a la corta, para ayudar. ¿Dónde van a sacar el dinero? ¿Y dónde yo voy a sacar el dinero? Porque yo estoy en la mesa, ¿sabes? Y en algún momento le pregunto, oye, ¿de dónde vais a sacar todo ese dinero? Se me giraron 2 mirándome como diciendo, ¿qué pregunta tan tonta? O sea, si estamos haciendo algo bueno, y me dijo, si estamos haciendo algo bueno, estamos trabajando para Dios, el dinero va a venir. Como que el dinero es algo que siempre va a estar. Una mentalidad de fondo, siempre voy a tener lo que necesito. Y esto es algo que he hecho en mis reels, donde nosotros a la abundancia le llamamos shefa. Es algo que significa flujo, como algo que fluye. Siempre está fluyendo. Y siempre digo que cuando el shefa viene y si cae, nosotros lo podemos tener. El problema es que si tenemos agujeros en nuestro ser, el shefa, la abundancia, se pierde. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la forma de ser abundante no es solamente lo que haces, es lo que eres. Es cómo está tu vasija para poder recibir todo eso sin que eso se escape. El dinero va a estar, el dinero viene, las oportunidades vienen. El punto es la preparación. ¿Conoces eso que la suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad? Sí. Es exactamente eso. Si yo no estoy preparado, me están viniendo. La abundancia está viniendo, pero yo no estoy preparado. Entonces es un poquito para representarlo, pero creo que el punto más importante es decir, claro que el dinero va a venir. Y cuando la cara con la que me miró y me dijo, claro que va a haber dinero. ¿De qué estás hablando? O sea, claro que lo vamos a tener. Ese claro creo que es una actitud. Claro. Y en vez de pensar que lo normal es la pobreza, lo normal es no tener y a ver ahora cómo lo consigo, es al revés. Lo normal es tener y seguro lo voy a conseguir y después voy a ver cómo lo consigo. Entonces, siempre digo a la gente que se preparen, que inviertan en ellos. La primera inversión es invertir en uno mismo. Como me dijo alguien, tú tienes que invertir en ti
hasta que otros quieran invertir en lo que tienes para darles. Y creo que esta es la representación más fiel a lo que estoy diciendo. Daniel, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Ha parecido muy interesante. He aprendido mucho y estoy seguro que en casa también. Así que muchas gracias. Gracias a ti.